Ya de pequeño me llamaba mucho la atención, porque además no solo tenía libros, tenía una bola de cristal, tenía un tarot. Wow, tu abuela, ¿eh? Elementos que he heredado. ¿Cómo se Guau. llamaba tu abuelita? Rosa. 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 Y nada, y la cuestión es que siempre me llamó la atención, pero nunca era algo que con 8, 9, 10 años, incluso menos, no accedes a ello porque ni siquiera lo entiendes. Cuando ya tuve 14 años, me empezó a crecer el interés en esto, pero principalmente por una fuente ficticia, el Necronomicon. Ajá. Es que... ¿Cómo que ficticia? Sí. Lo busqué, pero no está. Es porque no lo hemos encontrado. Exactamente. Y nada, pues me empecé a interesar los relatos de Lovecraft y a partir de ahí, ¿no? El Necronomicon, libro de magia. Voy a ver qué es esto de la magia. Y ahí, a partir de ahí, poco a poco, di con la Wicca, di con la brujería, di con otros temas. Mi abuela me acabó regalando un tarot y, entre otras cosas, pues poco a poco me fui acercando a estas cosas y, bueno, acabé pues loco como estoy ahora. Recuerda que este mes de marzo y abril estamos celebrando nuestro 4º aniversario de Morras Malditas. Así que no te puedes perder esta gira porque la neta es un tema fuerte el que tratamos. Son historias bien densas, vamos a ir a diferentes lugares, así que busca tus boletos en www.morrasmalditas.com. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al Mi Clan de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche. Oigan, ¿cómo están? Buena noche. Porque no importa qué hora veas, escuches este podcast, siempre va a ser de noche en tu corazón. Y hoy estamos muy honradas y muy contentas porque desde el otro lado del charco acaba de llegar un compa, porque ya es nuestro compa aquí. Aquí siempre nos hacemos amistad. Carlos, de Aula Arcana, se encuentra aquí con nosotros esta penumbra. ¿Cómo estás, Carlos? Pues encantado de estar aquí, la verdad. La verdad, un gustazo. Muchas gracias por la invitación, por supuesto. Y bueno, dispuestos a compartir esta noche. Oigan, y para quien se pregunte, Carlos de Aula Arcana me suena, ¿quién es? Bueno, pues es un compa amante de lo otro, si pudiéramos así decirlo, de lo oculto, de lo esotérico. También. Incluso tienes una escuela que se ha enfocado en enseñar estas artes de lo diferente, de lo oculto, que pues muchas veces son juzgadas, son vistas desde otras perspectivas, y tú te has enfocado en eso. Y también una cosa que me llama mucho la atención es que eres un gran devoto de la Santa Muerte. Así es. Llegas aquí a México, estaban dando cursos, talleres, y hoy vienes aquí a Morras Malditas a compartirnos un poco de todo eso que forma parte de tu experiencia de vida. Cuéntanos un poco, Carlos, cómo ha sido para ti acercarte a estos otros mundos tan extraños tal vez para la mayoría de la gente. ¿En qué momento comienza? Buah. Yo realmente, si tuviera que decir, los primeros momentos empieza cuando yo era muy, muy niño y yo iba a casa de mi abuela paterna, y yo curioseaba en un cuartito que tenía donde había una gran biblioteca de libros. Siempre me gustó mucho ese cuartito lleno de libros. ¿Qué pasó? Ese cuarto lleno de libros, yo me di cuenta que mi abuela tiene una estantería dedicada al esoterismo. Y yo me alucinaba el hecho de que, libros sobre la bola de cristal, leer manos, tarot, magia. Y claro, ya de pequeño me llamaba mucho la atención, porque además no solo tenía libros, tenía una bola de cristal, tenía un tarot. Wow, tu abuela, ¿eh? Elementos que he heredado. ¿Cómo se llamaba tu abuelita? Rosa. Rosa. Y nada, y la cuestión es que siempre me llamó la atención, pero nunca era algo que con 8, 9, 10 años, incluso menos, no accedes a ello porque ni siquiera lo entiendes. Cuando ya tuve 14 años, me empezó a crecer el interés en esto, pero principalmente por una fuente ficticia, el Necronomicon. Es que... ¿Cómo que ficticia? Sí. Lo busqué, pero no está. Es porque no lo hemos encontrado. Exactamente. Y nada, pues me empecé a interesar los relatos de Lovecraft y a partir de ahí, ¿no? El Necronomicon, libro de magia. Voy a ver qué es esto de la magia. Y ahí, a partir de ahí, poco a poco, di con la Wicca, di con la brujería, di con otros temas. Mi abuela me acabó regalando un tarot y, entre otras cosas, pues poco a poco me fui acercando a estas cosas y, bueno, acabé pues loco como estoy ahora. Me encanta, como debe de ser. Sí. Aparte, siempre entonces fuiste como el diferente, ¿no? Entre la escuela y así. Sí, un poco rarito siempre he sido. Nos identificamos. Sí. Siempre he sido un poco el personaje. El personaje, claro. Oye, y
¿platicaste con tu abuela sobre sus dones? ¿Ella en algún momento Jamás. te llegó a... Jamás. Ay, no. Jamás. Mi abuela murió cuando yo tenía 16 años y murió al poco de regalarme su primer tarot. O sea, mi primer tarot realmente. ¿Qué tarot era? El tarot de Rider White. Ah, Y ok. además es bonito porque era el que ella usaba. Ah, Y aún lo tengo. Es un tesoro familiar, Claro. junto con la bola de cristal y otros elementos. Todos sus libros los heredé yo. Y no, realmente ella nunca me enseñó nada. Nunca aprendí nada. De hecho, solo sé más o menos lo que practicaba por lo que yo vi que tenía en casa. Una bola de cristal, temas de astrología, de tarot. Dormía siempre junto con un libro que a algunos de los oyentes quizá les suena, que es el libro de La Cruz de Caravaca. Es un libro de hechizos, sobre todo relacionados con el tema de la sanación y con Wow. exorcismos, etc. Y recuerdo que no solo me lo encontré en su mesita de noche cuando fuimos a vaciar el piso, sino que además me lo encontré subrayado y anotado. Guau. Es un libro que aún tengo y es una cosa que, bueno, que guardo como una cosa personal. No sé qué hacía mi abuela, pero al menos tengo eso. Oye, ¿ella es tu abuela materna? Paterna. ¿Y tu papá alguna vez te contó? Mi padre tuvo miedo de que yo me dedicara a estas cosas porque, Y tómala. porque le parecía como, uy, no, pero como mi madre, ¿no? Ujú. Y un saludo, papá, desde aquí. Pero es que realmente, ahora que mis padres no ven a todo lo que me ha llevado este trayecto, ¿no? Pues sin duda alguna hay que decir que me sonríen orgulloso y me dicen, mira, hijo, es una locura, pero es una locura que te hace feliz y que además pues, te ha permitido conocer gente y además la enfocas hacia el bien, en el sentido Sí. de que el objetivo yo, sobre todo el que tengo, es dar a conocer estos asuntos esotéricos desde un fundamento y una base más allá, ¿no? Yo estudié filosofía en la universidad Ujú. y enfoco mucho esa filosofía a estos temas. Guau. Guau, sí. Oye, ¿cuál fue el momento en el que dijiste, creo que ya estoy dentro de este mundo en el que quería estar? ¿Hubo alguna señal, un guiño? ¿Pasó algo que te hiciera sentir que energéticamente estabas por el buen camino? La primera vez que yo dije, esto es muy raro, esto realmente, de aquí no hay marcha atrás, es la primera vez que tuve un cráneo humano en las manos. Guau. La primera vez que tuve un cráneo humano en las manos y además fue una cosa muy impactante, yo no me lo esperaba. Fue una de estas cosas en las que te das cuenta de que te has metido en un mundo donde las cosas primero no son siempre lo que parecen y luego además te das cuenta además de que hay algo de fondo que realmente es como una corriente que una vez te metes te lleva y poco a poco te va mostrando el conocimiento. Ujú. Es una cosa muy extraña porque parece que no estás ahí, pero luego, sin embargo, te empiezan a pasar un montón de cosas que dices, esto a no todo el mundo le pasa y esto que yo estoy viviendo de una manera normal, yo entiendo que realmente para muchos es una locura. Claro. Y hace rato nos decías, bueno, cuando practicas cosas, pues tú también llamas a lo otro, ¿no? Estás sensible, vulnerable, puede que te toque lo sobrenatural también, ¿no? ¿Cuál podrías decir tú que es tu primera experiencia sobrenatural que sí te hizo así como de que, uy, estoy teniendo miedo? Mira, y curiosamente va con algo que habéis tratado hace poco, la Ouija. Ah, mira. Ay, Yo empecé a hacer Ouijas con mis amigos cuando tenía 16, 17 años. Ajá. Y curiosamente, en una de las Ouijas, ¿no? Como que estábamos allí y se nos vino la idea, ¿qué pasaría si fuéramos al cementerio con una grabadora de cassette, Ujú. de estas de cinta, a intentar grabar algo del cementerio? ¿No? Y le preguntamos a la Ouija, ¿deberíamos hacerlo? Y nos dijo, sí. ¿Vale? Obedientes. sí. ya dijo la Ouija. Y tira para adelante. Fuimos al cementerio con el radiocassette y recuerdo que lo pusimos en marcha y seríamos unos 6 o 7 chicos, chicos y chicas, ¿no? Y la verdad es que empezamos a preguntar, hola, ¿hay alguien? Y dejábamos un espacio vacío. ¿Cómo te llamas? Un espacio vacío. Hicimos así varias preguntas y al final a mí se me ocurre hacer la pregunta de, oye, ¿te estamos molestando? Y dejamos otro espacio vacío. Paré y le dimos al play. Y yo recuerdo que cuando le dimos al play, la primera pregunta, no se escucha nada. La segunda, no se escucha nada. La tercera, no se escucha nada. Llegamos a la última pregunta, oye, ¿te estamos molestando? Y se escucha la voz de un niño diciendo, no. ¡Guau! Y entonces fue como todo el mundo diciendo, ¿qué acaba de pasar? Esa grabación, aunque está en cinta, sé que aún existe. O sea, Wow. por ahí estará. O sea, la tiene guardada una amiga. Pero realmente fue la primera experiencia que, además, somos conscientes de que nadie había dicho nada. Sí, de ustedes que- no escucharon nada. De que nadie había hecho nada. Y bueno, fue como un primer contacto junto con esa Ouija, ¿no? De sí, efectivamente, ahí hay algo. Y en ese momento tenían miedo.
¿O cómo trataban el tema? ¿Como un juego o como qué? Mis amigos tenían miedo, yo tenía emoción, porque a mí no me gusta definirme como un conocedor, porque conocer es muy, muy altivo. Sí que conozco, por supuesto, cosas, pero me gusta definirme más como un explorador. Es decir, el universo realmente es desconocido y pretender que todo va a caber en nuestros dogmas es completamente absurdo. Y por eso mismo, en este aspecto, yo siempre me lo he tomado esto como muy emocionante, porque en el fondo es como arañar pruebas de que realmente hay algo más, de que realmente no todo se acaba aquí. Sí. Exacto. No es todo lo que ves. Uy, y hablando de este tema, ¿cómo fue tu primer acercamiento con la Santa Muerte? Para adentrarnos y empezar a contar estas historias, porque a la gente acá en México, pues, tenemos también ya una concepción de la Santa Muerte. Algunas personas positiva, algunas personas un poco más negativa, pero ¿cuál es tu percepción de ella? ¿Cuándo fue en el momento en que la descubres y dices, ok, yo creo que va por ahí? Mira, curiosamente yo descubrí la Santa Muerte por una afición que compartí con mi abuela. En España existe una revista que se llama Más Allá, Más Allá de la Ciencia, ¿no? Que como creo que era el nombre de antes, esta revista Más Allá. Yo cuando tenía creo que 18, 19 años, yo compraba esta revista cada mes. Y hicieron un documental sobre la Santa Muerte. Fue la primera vez que yo vi a la Santa Muerte y me quedé fascinado ver la figura de un esqueleto cubierto con un manto de monje, a veces con un traje de novia incluso, y precisamente cómo era venerada, ¿no? por toda esta gente. Y eso me fascinó mucho. He de decir que era un documental que no era malo, pero sí un poquito amarillista, ¿vale? Porque no dejaba de relacionarse la Santa Muerte pues, con la delincuencia, etc. Sí. ¿Qué pasó? Que a mí esa figura me llamó demasiado. Era como si yo al ver eso dije, aquí hay algo que resuena demasiado en mí. Y siempre tuve como ese deseo de, ¿y si me acerco? ¿Y si? Claro, y ojo, España, la Santa Muerte, realmente no han empezado a llegar cosas de la Santa Muerte hasta hace poquitos años. Era una cosa más bien extraña. ¿Qué pasó? Que yo estuve saliendo con una chica y fue cuando ya lo dejé esa chica, ahora ya pues unos... Sí, 2015, 16, no recuerdo exactamente, pues 9, 10 años, que cuando yo lo dejé con esa chica, que yo ya me hice devoto de la Santa Muerte y diréis, ¿y por qué no antes? Porque esta chica le tenía miedo a la Santa Muerte porque ella había vivido en México. Y curiosamente, precisamente, ¿no? Por eso os he dicho antes que yo le tenía bastante amor a México antes de venir a México, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo me hice devoto a la Santa Muerte, pues adquirí una muy pequeña figurita que aún tengo de la Santa Muerte. Y esa figurita, de alguna manera, como que me conectó con una entidad que, lejos de verla, ¿no? como una entidad malvada, la veía precisamente como una entidad de yo no te voy a juzgar. Y creo que precisamente ese acercamiento lo hizo mucho más cariñoso de lo que me podría haber imaginado de cualquier manera. Y claro, a medida que yo iba buscando más sobre el culto, investigando, leyendo y demás, me daba cuenta, ¿no? un poco de su enorme ambivalencia. Y eso, la verdad es que, lejos de alejarme, la verdad es que me acercó muchísimo más. Oye, ¿y has visto que también hay un tarot aquí de la Santa Muerte? Lo tengo. Ya tiene todo ahora. No, este me lo pedí ya hace mucho tiempo desde España, que me hizo gracia porque aquí, claro, allí me costó lo equivalente a 60 euros el tarot. ¡Hala! Y aquí de que 35 pesos. Y aquí a 150 pesos. Sí, ¿Vale? sí. Que es una cosa que, bueno, es la gracia de las cosas que exportan. Y no sé cómo es el tuyo, pero yo vi que tenía unas imágenes así como de la lucha libre, como escenarios muy mexicanos, es ¿no? muy Es quiche. muy interesante. Sí. Además, tiene una estética muy interesante porque en casi todas las cartas sale un poco la Santa Muerte de una manera u otra, pero siempre con esa estética plenamente mexicana que la hace muy guay, la verdad. Es un Oye, gran Carlos, souvenir. ¿y cuándo fue tu primera vez que a lo mejor le rendiste culto? Pues desde que compré esa figurita siempre ha tenido un altar en mi casa, siempre, y en mayor o menor medida siempre le rendió culto. Ha habido épocas que por necesidad espiritual quizá he estado más encima, otras que menos, pero siempre tiene un altar en casa y siempre ha sido, como yo digo, mi matrona, ¿no? Mi madre espiritual. Y realmente es eso, el acercarme a rendirle culto. Primero empezó de una manera muy sencilla, porque yo sabía muy poco. Y yo quizá le ponía pues, la estatuita, una ofrenda de un poquito de cerveza, agua, un trocito de pan, ¿no? Una vela. Y simplemente yo, la primera vez que rendí culto a la Santa Muerte, simplemente me senté a hablar con ella. Simplemente le dije, hola, soy yo. Y estoy en la otra punta del mundo, no eres de mi cultura, tienes tus orígenes también un poco aquí, aunque no lo parezca, pero realmente, bueno, pues vengo a hablar contigo.
¿Y se ha manifestado alguna vez? Sí. A ver, Ay, cuéntanos ¿cómo? todo. De esto hablaremos. ¿Queréis que me meta Sí, ya en lo Sí, gordo? de de una una vez. vez. Vale. Estamos listas. Mira, voy a contar, creo que... A ver, primero la Santa Muerte tiene muchas formas de ayudar a sus devotos, muchísimas. Ujú. Desde cosas tan tontas como golpes de suerte, que yo siempre he mirado al cielo y he dicho gracias, Santísima, porque mira, hija mía, me ha salvado el culo un montón de veces. Ujú. Pero a la vez más impresionante, sin duda alguna, fue lo que yo puedo denominar casi una resurrección. Yo no pensé que algo así sería posible. Y mira, la gente que me conoce pocos lo saben, pero yo, entre otras cosas, hubo una época de mi vida que yo no sabía muy bien qué hacer con mi futuro profesional y me dio por estudiar auxiliar de veterinaria, ¿no? Lo que sería un poco enfermería veterinaria, entre comillas. ¿Qué pasó? Que yo tengo conocimientos de animales. Y yo durante una época me dedicaba a rescatar gatos de la calle. Yo recogía gatitos, los criaba y luego los dábamos en adopción o incluso daba alimentos a colonias de gatos. ¿Qué pasó? Una vez me encontré yo una camada de 4 gatos muy, muy pequeñitos. Tendrían 2 semanas, quizá no llega, eran de biberón, que la madre pues no estaba o la habían matado. La cuestión es que no había madre y la mujer que los tenía en su casa me dijo, yo no los quiero. Y yo dije, no se preocupe, que yo los criaré y le buscaré un lugar de adopción. Esos 4 gatitos llegaron a mi casa y les empecé a dar biberón y uno de ellos de repente empezó como a dejar de comer de golpe. ¿Qué pasa? Yo como persona que conoce un poquito del tema, ya sabía que a veces en una camada siempre hay uno que sale un poco tarado. Que sí, es un hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que yo llamé al veterinario, le expliqué la situación, le tomé la temperatura y ese gato estaba pues a 35,9, 36 grados. Los que sepáis un poco de animales sabréis que esa temperatura es muy, muy baja y literalmente un bebé que hace un día no comía, esa temperatura, el veterinario me dijo, se está muriendo. Se está muriendo y ese animal no va a sobrevivir. La cuestión es que yo tenía ese gatito en mis manos y yo veía cómo ese gato se estaba apagando. Recuerdo que en ese momento estaba con la pareja con la que estaba entonces y estábamos los dos pues, muy tristes, ¿no? Porque veíamos el gatito literalmente con los ojos ya abiertos, que no parpadeaba, la lengua fuera, y poco a poco vimos cómo dejaba de respirar, hasta que finalmente estaba ya dejando de respirar y el corazón ya nos dábamos cuenta de que ya no latía. Fue en ese instante que yo, pues, recuerdo que le di el gato a la que era mi pareja entonces, me fui a un altar que tenía de mi Santa Muerte y le dije, Santísima Muerte, por favor, con todo el esfuerzo que estamos poniendo, si le puedes dar una oportunidad más... Uy, es que lo digo y se me saltan las lágrimas un poco. Yo me puse el pechinito. Y le dije, Santa Muerte, por favor, si me puedes dar esta oportunidad de que este gatito, aunque sea de una manera extraña, ¿no?, llegue y sobreviva. Sé que es casi imposible porque realmente el veterinario me dijo, no, es que va a morir. Es que probablemente tiene algún tipo de enfermedad, algo que va a morir. No hay nada que hacer porque lleva un día sin comer, su respiración está bajando, la temperatura es bajísima, está condenado. Ese gato, cuando yo acabé de rezar, ¿vale? Yo le dije, Santa Muerte, por favor, dale una oportunidad. Yo fui al comedor y ese gato ya estaba con el corazón parado, sin respirar, y básicamente estaba con la lengua fuera y los ojos abiertos como un muerto. Para mí estaba muerto. Sí. La cuestión es que de repente recuerdo que nos picó una señora que era también, que cuidaba gatos también en la zona, miró al gato, ¿no? Y la cuestión es que, bueno, teníamos el gato en las manos, ya creíamos que muerto, cuando de repente el gato nos damos cuenta de que empieza como a reavivarse, empieza a moverse, empieza a hacer cosas. La cuestión es que en 2 horas, 2 puñeteras horas, ese gato estaba con la temperatura normal y jugando con sus hermanos. ¿Qué? No me explico cómo ese gato volvió de la vida. Para mí es una muestra clara de que la Santa Muerte me dijo, no te preocupes que te voy a echar un cable. Oye, me encanta además que le pediste por un gatito, ¿no? Que toda la gente diría, ay, le pedí dinero, le pedí fortuna, y tú, sálvame al gatito. Pues tengo otra anécdota con un gato, que este es el mío, el que tengo ahora, mi gato desgraciado que yo llamo, Drac se llama. Drac en catalán significa dragón. Y es un... Y ese era adorable, ¿no? Haciendo que... Es gordo y blanco. Me encanta. Entonces es un peluche. Con mala leche, pero un peluche. Que ahora me lo está cuidando un amigo y la verdad es que en mejores manos no puede estar. La cuestión que... claro, yo cuando vi ese gato que había resucitado, que había vuelto entre los muertos, yo dije, ¿qué es esto? Claro, el agradecimiento que le di a la Santa Muerte ya
si yo ya era devoto porque de alguna manera esa figura me había llamado, eso fue una muestra de eso y devoto de por vida. Ya, claro. O sea, yo a esto no puedo renunciar. Sí, ¿no? O sea, he visto como le he pedido, por favor, haz que tu guadaña no pase por su hilo, y efectivamente ese hilo no lo cortó. Ese hilo lo decidió cuidar porque, mira, quizá porque no era el momento y ojo, y ese gatito vivió muy feliz durante mucho tiempo. Y aún a un día de hoy está vivo, o sea, está en una muy buena casa. Wow. O sea, Y- le sigues el rastro todavía. Bueno, sabía, ahora La hace pista. tiempo que no, pero, Ok, ok. pero sí sé dónde está y realmente sé que está teniendo una buena vida. Y es una cosa que digo, no Qué sé cómo. impresión. Y bueno, y siguiendo con lo de los gatos, ¿no? La otra cosa que me hizo la Santa Muerte, que yo dije, madre mía, la estadística de que esto ocurriera era poca. Una temporada que yo me mudé de piso, ¿no? Porque me separé de mi pareja y tuve que volver una pequeña temporada con mis padres. Y la cuestión es que pues, mi gato, Drac, se lo tuve que dejar a una conocida que yo no conocía mucho, pero que me dijo, bueno, a mí me gustan los gatos, yo te lo cuido. Y dije, ok. La cuestión es que esta conocida tenía, bueno, fama de beber mucho. Le gustaba tomar. Y la cuestión es que una noche, a las 3 de la mañana, después de tener una discusión con su pareja, bebida, no se le ocurre otra cosa que mejor que coger a mi gato en brazos, un gato adulto, meterlo en el coche sin ningún tipo de caja, transportín ni nada, y ponerse a conducir por una carretera entre pueblos allí. Y la cuestión es que ella acabó teniendo un accidente siniestro total con el coche con una vuelta de campana. Oh, no. Mi gato estaba dentro, sin transportín, recordemos. Ella, después del accidente, que a ella no le pasó nada, abrió la puerta y el gato salió corriendo del coche. Salió corriendo en un lugar que, para que os hagáis una idea, era un campo, plenamente campo, lleno de casas con perros y donde pasaban coches cerca. No. Yo me enteré de este accidente 15 horas después de que ocurriera. No al momento, 15 horas después. Y yo en ese momento lo único que hice fue mirar al cielo y decir, Santa Muerte, por favor, cuídame al gato y permíteme encontrarlo de nuevo. Y le pregunté a la chica, ¿dónde has tenido el accidente? Que voy a ir ahí. Y le pregunté, me dijo dónde había estado, fui a donde estaba el accidente y el gato ahí estaba. Esperando. Estaba, y digo, con toda la de perros que hay alrededor que te podrían haber matado, con la de coches que pasan, con la de... O sea, cosas que podrías haber como haberte ido corriendo, esconderte en un agujero. Estaba hecho una bola blanca en medio del prado, donde hay en medio esperándome. Claro, yo miré el cielo y dije, de las probabilidades, 15 horas después, recordemos que 15 horas después que estuviera el gato en el mismo sitio, además intacto, sano, para mí fue como un gracias. Además, por eso yo digo que la Santa Muerte debe tenerle un cariño eterno a los gatos, porque conmigo, con los gatos, ha tenido un trato especial. Wow. Es que los gatos saben cosas. Los gatos saben cosas. Exactamente. Sí. Los gatos saben. Entonces, ahí es donde la verdad que pues son esos pequeños detalles, ¿no? Junto con otros más, ¿no? Que realmente me ha demostrado que la fuerza que hay atrás no es una fuerza tonta. Claro. No, para nada. Sí. Oye, y justo, ¿qué piensas respecto a estos comentarios de la gente de, bueno, es que se le piden también cosas malas o cosas pesadas, negativas, ¿no? Y hay gente que también, o sea, como que hay extremos, ¿no? Desde gente que le pide de que ayúdame con esto que es horrible, y hay gente que le dice, ayúdame con mi gatito, por favor, ¿no? ¿Cómo ves estos dos lados tan opuestos, ¿no? En cuanto a la fe. Y creo que no solo ocurre con la Santa Muerte, sino con todos los santos, deidades que existen. Mira, yo no creo que el universo tenga una proyección moral antropocentrista sobre nosotros. No creo que exista un bien o un mal que podamos catalogar como tal. Y por lo tanto, yo considero que precisamente la muerte es una entidad muy interesante porque precisamente es la que nos iguala a todos. Da igual que seas el peor narco, terrorista o político del mundo o que seas la mejor persona que existe. Es decir, la muerte es igual para todos. De hecho, el símbolo, ¿no? Como veis aquí, la estatuita es una balanza, uno de ellos que lleva en la mano. ¿Qué pasa? Yo considero que la Santa Muerte, claro que puede ayudarte en algo terrible. Y lo va a hacer. Igual que pueda ayudarte en algo maravilloso. Y lo va a hacer. Pero luego, yo siempre digo, en la balanza todos pesamos lo mismo y siempre está en equilibrio. Entonces, tú cuando haces cosas malas, se te acumulan cosas malas. Con esto no hablo de karma, hablo simplemente de causa y efecto. Si yo hago buenos amigos, estaré rodeado de buena gente. Si hago malos amigos, estaré rodeado de mala gente. Es tan simple como eso. Entonces, de tus acciones, dependerán tus consecuencias. Y entonces es lo que la Santa Muerte me ha enseñado. Es yo no te voy a juzgar por lo que me pides, te voy a ayudar si realmente considero que debe ser ayudado el tema. E incluso aunque sea malo, pero ten en cuenta que en algún momento todo esto va a pasar factura. Claro. Oye, ¿y en algún momento hayas sentido
como que, no sé si el término sería discriminación o te han juzgado por Sí. tener esta fe. ¿Cómo se vive allá del otro lado? Porque acá incluso está polarizado, Sí. pero Sí. sabemos que es popular. La Sí. ves, convives con ella, vamos al mercado, ahí está, ¿no? Ajá. ¿Qué ondi? ¿No? O sea, Está muchas veces muchas también, veces en ajá. todos lados. Hay un día donde salen todos, ¿no? Y le rinden culto y todo en Tepito Ajá. y demás. Sí. Claro. Pues sí, la verdad es que el prejuicio está ahí, lo entiendo, porque lo que nos llega allí es bueno, comentaba un poco lo que hay el prejuicio sobre México. Sí. Hay mucho miedo hacia México y sobre todo creo que hay mucho prejuicio, ¿no? hacia secciones de vuestra cultura. Y claro que la Santa Muerte nace en un contexto de marginalidad y claro que la Santa Muerte es también una santa, ¿no? Que tiene su relación pues, con los narcos, con la delincuencia, etcétera. Pero también lo tiene San Judas Tadeo, lo tiene la Virgen María y lo tiene Sí, sí, Jesucristo, sí. Ujú. si nos ponemos quisquillosos. ¿Qué pasa? Hay un prejuicio y yo lo he vivido mucho en mis carnes porque no solo es una entidad o una representación que es la parca, ¿no? Es la muerte, sino que también además desde Europa la muerte la entendemos como algo muy negro. Aquí una cosa que yo vivo enamorado de siempre de México, ya desde la distancia, es el colorido y la Sí. alegría que tenéis hablando de la muerte. Te encantaría un día de muertos aquí. Guau. Tengo que Ay, venir. sí. Tienes No. que venir. Ya no los vamos a dejar que se Sí. vayan. ¿Lo veis? Ya me han convencido. La tercera, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Sí que he vivido el prejuicio, ¿no? Sobre todo mucho de, pero eso no es malo, pero eso no sé qué. Entonces yo les explico y le digo, mira, la Santa Muerte la puede tener desde una ama de casa, un taxista, a un narco, pero igual que lo tiene Jesucristo o igual que lo puede tener cualquier otra entidad. Y simplemente, para mí, lo importante de la Santa Muerte es un poco la filosofía que hay detrás, que es de la muerte no deja de ser un poco una bendición de lo divino, pero una bendición que te tienes que esperar a que llegue. Sí. Y tienes que esperarte a que llegue y, por lo tanto, yo no soy un suicida. Al contrario, yo digo, es que la muerte algún día me llegará y la abrazaré con todo el amor. Pero la abrazaré cuando tenga tantas cosas que contarle que al menos podamos tener una conversación interesante. Sí, qué Me lindo. encanta. Y entonces es un poco como ese prejuicio, ¿no? de la muerte europea como algo oscuro, ¿no? Que se rompe mucho cuando dices, no, es que la muerte es la que nos trata a todos por igual y es la que más me ha enseñado a disfrutar de la vida. Ujú. Y creo que es una cosa que poco a poco yo en Aula Arcana, por ejemplo, cada año, en Día de Muertos, hago una ponencia gratuita sobre la Santa Muerte. Oh, guau. Para que la gente conozca el culto a la Santa Muerte desde ese lado del charco. ¿Y cuál es su Qué reacción hermoso. de la gente? Es muy guay, porque la gente sale como diciendo, ay, no me lo esperaba que fuera tan alegre o tan positivo, ¿no? Incluso cuando Sí. cuento experiencias, la gente se queda como, ay, no pensaba que esto iba a ser tan, al menos tuviera esa faceta positiva. Ujú, Claro, sí. sí que hay esa faceta mágica, negativa o incluso oscura, claro que la hay. Pero también la tiene, o sea, San Expedito, o sea. Todo lo demás, sí. Entonces, realmente, creo que mi objetivo un poco con la Santa Muerte desde allí es un poco intentar romper el prejuicio, ¿no? Sí. Decir, oye, sí, es un culto mexicano, ok, Ujú. pero es un culto que también tiene sus partes bonitas y estamos hablando de una entidad que sobre todo para mí es amor. Sí. Que de hecho recién falleció también la señora que ahí en Tepito hace La que tenía su capillita. tenía toda su Ujú. capilla y Doña todo. Queta. Doña Queta, ajá. Ay, pobre. Me di cuenta ahora que estaba investigando sobre este tema. Oye, Carlos, acá en México hay una creencia, ¿no? Que dice que, y también un poco va la pregunta, sí, ¿a ti se te ha manifestado físicamente? Porque acá se cree que cuando se te manifiesta es porque te está buscando. O las sueñas. O las sueñas, ¿no? Que se te Ujú. manifiesten sueños o Ujú. así, ¿no? Y lo que se cree acá, y hemos contado algunas historias respecto a esto, es que se te manifiesta y pues obviamente si tú no estás en ese trip, pues te ondea, ¿no? Te saca de onda, ¿qué es esto? Y te da miedo. Pero lo que se dice es que es porque te está buscando para algo, ¿no? Y yo te quiero contar una historia que nos mandaron, una persona que pidió que fuera anónimo. Y justo esto tiene que ver con el fallecimiento de un tío. Ujú. Resulta que esta persona, esta morrita maldita, nos manda esta historia y dice, fíjense que a mí me han pasado a lo largo de mi vida muchas cosas extrañas, pero yo como que no presto tanta atención. Si de pronto se cae algo, digo, cualquier cosa, y ya me hago a un lado, no veo. Entonces, pasa de pronto que en una ocasión, pues bueno, fallece un tío. Ella es de Monterrey y el tío vivía en Coahuila. Entonces, como que, ok, pues se tenían que viajar para Coahuila, ¿no? Y dice, la verdad es que nos subimos al camión, eran como las 3:40 de la tarde y aproximadamente íbamos a estar llegando a Coahuila como a las 12 de la noche. Entonces nosotros nos subimos, me fui con mi papá porque mi mamá ya estaba allá y pues para velar y todo este show, ¿no? De la funeraria.
Yo me subo, me quedo en el camión del lado de la ventana. Mi papá venía del otro lado y pues mi papá se puso audífonos y se roló, así dormidísimo ahí, escuchando su música y todo, con los ojos cerrados. Entonces yo, pues para distraerme un poco, porque también era un tío muy querido y así, pues yo iba hablando con mi novio en el celular. Y venía, entonces poco a poco voy viendo que se va haciendo noche, ¿no? Hasta que cae el sol y ya es oscuridad total. Y en el camino venía viendo yo por la ventana, hablando con mi novio y así. Y no sé cómo explicar, cuenta esta morrita, pero mientras veníamos, y dice, la gente que conoce la carretera sabrá que no hay paradas y en realidad hay muy poquita luz. Entonces como que es una carreterita ahí medio oscura y todo, ¿no? Entonces los camiones no suelen pararse a cada rato. Y íbamos todo así de corrido y mientras yo iba hablando con mi novio y viendo la ventana en la oscuridad de la noche, veo del lado izquierdo que hay una figura, una silueta blanca altísima, como de 2 metros, que trae una guadaña y algo más en la mano. En el momento en que yo vi eso, porque obviamente seguimos andando, la seguí con la mirada y mis ojos se cristalizaron de la impresión y a la vez miedo que tuve al ver yo esa figura, que no entendía. Como iba hablando por teléfono con mi novio, me quedé así sin habla. Dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y mi novio, ¿qué? Y le colgué. Y como que como no podía hablar, quise golpear a mi papá de que, despiértate, despiértate, mira lo que acabo de ver. Mi papá despierta y me saca de onda y conforme agarro volver a hablar, ¿no? Y le digo, es que mira, vi esto aquí en la carretera, no sé, y volteaba, pero ya no se veía. Y mi papá me dijo, no, pues tranquila, ponte a rezar. Pero en ese momento, dice, morra, no me acordaba de ningún rezo, o sea, estaba tan sorprendida de aquello que había visto que no podía rezar, o sea, como que olvidé todos los rezos. Y luego, cuando llegamos a Coahuila, pues ya estaban todos en el funeral. Y ahí caigo en cuenta de algo que yo ya sabía y que toda la familia ya sabía. Mi tío era devoto de la Santa Muerte. Todos lo sabíamos. Incluso se nos hacía como, uy, que mi tío, ¿no? Es devoto de la Santa Muerte, qué miedo. Bueno, estuvimos en el funeral y mi tío era muy conocido porque él tenía una cantina en Coahuila. Entonces toda la gente, imagínate, todo el lugar lo conocía, ¿no? Tenía muchísimos amigos. Entonces, como un poco entre mis primos y todos, justamente sus hijos, mis primos, pues fuimos, ¿no? Como que con el dolor de pues de ser un lugar que él frecuentaba mucho, que él había cuidado, que él había crecido, todo esto. Y cuando vamos a la parte de atrás, la parte donde ya no entra la gente cuando, pues no, en un bar, nos damos cuenta que allí hay un altar a la Santa Muerte. Y lo primero que veo cuando entro es una Santa Muerte igualita a la que yo vi en la carretera. Cuando la vi, se me puso la piel chinita. Dije, ¿qué es esto? Es exactamente, es idéntica. Idéntica. Esa era una figura grande y tenía todo así. Lo poco que pude ver estaba allí. Yo me saqué mucho de onda y le conté a mi primo, ¿no? Yo ya había contado la historia porque yo me había asustado, dice. Yo le conté a mi primo y mi primo me dice, ¿sabes qué? Esta se la regalaron a mi papá. Y a lo mejor, si tú la viste, es porque la santa quiere que tú la tengas. Y dice, no, pero yo tenía muchísimo miedo. Dije, no. Yo le tengo mucho respeto, pero no, ni siquiera la venero ni nada. O sea, como a ella le gustaría. Entonces, yo no quiero tenerla. Y entonces como que mi primo me decía, piénsalo, porque pues ya la viste, ¿no? O sea, a lo mejor algo debe significar esto, ¿no? Pero yo estaba con yo no la quiero. Entonces me quedé pensando a quién se la podíamos dar. Y yo sentía la responsabilidad de yo encontrarle una casa porque como que, pues bueno, sí, efectivamente a mí se me manifestó. Entonces, y era algo valioso para el tío, sí, pues, claro. ¿no? O sea, como que al final era un objeto que traía una energía muy de su familia. Sí, ajá, y justamente por eso sentía como la responsabilidad. Entonces dijo, yo me acordé de una prima que también le venera a la Santa Muerte. Y este tío era muy querido, todos mis primos lo queríamos un montón. Entonces yo hablo con ella y le cuento, oye, fíjate que me pasó esto en la carretera. Y luego vengo y mi tío tiene una igualita, porque hay muchas formas, ¿no? Por ejemplo, esta seguramente no es igual a la otra que compraste, ¿no? Cada uno tiene cosas diferentes, pero dice, es que les prometo que era igualita.
Entonces yo le cuento a mi prima y le digo, pero yo no me la quiero quedar. ¿Te la quieres quedar tú? Y ella dijo, sí. O sea, si era algo bien valioso para mi tío, yo con toda la felicidad me la quedo, ¿no? O sea, sí, claro. Pero ella estaba en Monterrey y ella no pudo viajar al funeral. Entonces yo le dije, bueno, yo me la llevo, pero tú vas por ella a la casa. Sí, sí, así le hacemos. Eso fue un domingo. Y bueno, dice, pues nosotros nos regresamos, ¿no? Entonces yo agarro la santa, que era bastante grande, y la pongo así como entre cobijas y todo, porque decía, güey, nos vamos a ir en camión, la gente qué va a pensar, o sea, le va a dar miedo que yo de pronto aparezca con una santa enorme, ¿no? Y dice, bueno, por casualidades, por suerte o por lo que tú quieras, resultó que el camión venía lleno. Solo había 4 lugares disponibles. 2 de esos iban a ser para mis papás y otro para mí. Y eran los lugares de hasta el fondo. Entonces dije, bueno, si se llena el otro lugar, pues ya está, ¿no? Pero si no, pues ahí puedo poner a la santa, porque pues la voy a ir ahí, como que estaba medio incómodo, ¿no? Bueno, pues ahí se sube e iba con su santa, ¿no? Y pues se da cuenta que el camión empieza a avanzar y no, pues no se vendió el asiento enseguida de ella. Pues lo pone enseguida y hasta le pone el cinturón y todo. Y dice, ya veníamos andando y todo, y yo venía pensando en, qué loca situación estoy viviendo, ¿no? Y ahora tengo la santa, y yo le tenía mucho entremedios y respeto también, ¿no? Íbamos camino a Monterrey, íbamos en la carretera, hay una parada más, entonces yo decía, a lo mejor en esa parada se sube alguien, ¿no? Porque es el único asiento disponible. Y no, pues bueno, dice, en algún momento hacen la parada, yo aprovecho para ir al baño, y cuando paso la santa a mi asiento por si alguien se quiere sentar ahí. Y cuando regreso me doy cuenta que varias personas se habían bajado y aún así varias personas se habían subido de nuevo. Y el asiento enseguida de mí seguía vacío. Entonces yo dije, es como si ella lo hubiera reservado para ella, para viajar a Monterrey conmigo. Yo iba bien sacada de onda, pensaba, ay no, ¿será que se quiere quedar conmigo? Pero es que yo no te puedo, yo me da mucho miedo, o sea, como que iba con esta onda, ¿no? Bueno, pues llegan a Monterrey. Ella se va a trabajar y en el día le dice, hey, ¿qué onda, prima? Pues ya estoy acá. ¿Cuándo pasas por la santa? No me contesta. Y pasa la tarde y no me contesta. Y entonces se hace noche y la santa yo la había puesto en mi cuarto. Y no me contesta. Entonces yo le escribo a mi otra prima, a su hermana, y le digo, oye, no me contesta tu hermana, ¿qué pasó? Me dice, güey, no vas a creer. Pero cuando me dice que cuando colgaron la llamada, algo pasó, como que ella iba en la calle, no sé qué, y track, se le cayó el celular y se rompió y no trae celular ahorita. Y dice, justo cuando colgaron la llamada de ustedes dos. Entonces a mí todavía me dio más ansiedad de, no, sí se quiere quedar conmigo, pero me da mucho miedo. Y le contaba a mis papás, ¿no? De que me da mucho miedo, no quiero quedarme aquí. Entonces mis papás, mi mamá me dice, no importa, a ver, déjala aquí en tu cuarto, vente a dormir con nosotras esta noche, ¿no? Y en lo que vemos, se la llevamos o a ver qué hacemos. Si tú no la quieres, pues no la quieres, o sea, no hay nada que podamos hacer. Bueno, pues vamos al cuarto, yo empiezo a agarrar mis cobijas y todo, como las almohadas y todo, y vamos saliendo, apago la luz, salgo, damos 5 pasos después del cuarto y de pronto, ¡trac!, se prende de nuevo la luz. Eso dice, nunca, jamás había pasado y nunca volvió a pasar después. Pero la santa estaba dentro de mi cuarto. Y nos volteamos a ver y yo ya tenía mucho miedo y le decía, mamá. Y mi mamá, a ver, tranquila, no pasa nada, vete al cuarto. Ella volvió a apagar la luz y ya nos metimos, ¿no? A los días llega mi prima y me dice, no, pues oye, pues ahí está, quédatela, ¿no? Y yo le digo, quédatela. Y ella, sí, claro, yo me la quedo. Y le empiezo a contar todos esos acontecimientos que a mí me parecieron extraños porque yo nunca había vivido nada por el estilo. Y de pronto tenía una santa y empezaban a pasar cositas, ¿no? Ruidos y todo esto. A la actualidad, nos cuenta, mi prima tiene la santa de mi tío y yo, pues, vivo en esta onda de que, ¿será que ella de verdad sí quiere quedarse conmigo? Si me la traigo, o mejor que se la quede. Como que vivo en esta dualidad y se morras, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿A ustedes les ha pasado algo así o han recibido historias parecidas? ¿Cómo ves esta historia? Maravillosa, por supuesto, ante todo. Pero creo que lo más interesante, ¿no?, es ver cómo muchas veces estas cosas no las eliges, te eligen a ti. Ajá. Y creo que muchas veces la Santa Muerte
o sea, la gente le tiene miedo porque es la muerte. Sí, Y la muerte no deja de ser el gran misterio, ¿no? claro. Pero yo creo que la Santa Muerte precisamente se acerca a gente que más necesita eso porque más le teme. Precisamente como una manera de decir, date cuenta de que quizá lo que vengo a enseñarte sobre todo es que cuando superes este miedo hay algo que ganarás en tu vida. Ya. Y yo creo que sí, que esa persona debería hacerse cargo de esa Santa Muerte, o sea, por supuesto. Morris, vas a tener aquí ¿Escuchaste? por ella. Oye, pues, Y solo decirle una cosa, Sí. diga, hey, sin miedo, o sea, Sí, o sea, sí, tú ponle un tequila y ya verás como ella te hará un favor. de hecho, ella decía, ¿no? Cuando la vio en el camión, decía, yo iba pensando todo el tiempo, "No, algo malo nos va a pasar, vamos a tener un accidente, algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar", y pues no pasó nada. Entonces, como que también un poquito de estas cositas, ¿no? Pues igual y no es tan malo, ¿no? Claro. Igual y justo como dices, pues algo quiere contigo, algo te quiere enseñar. Entonces, pero bueno, también puedo entender el miedo que ella tenga a quedársela, ¿no? Eso también lo puedo entender porque pues crecimos aquí también, ¿no? Sí, sí, sí. Pues así con Pues esta que nos Morris. mande actualización. Sí. Si ya decidió lo contrario, si todavía sigue con la prima, si la prima ha tenido experiencias, si se le ha manifestado, también estaría importante, interesante saberlo, porque pues a lo mejor tiene otras historias que Qué contarnos. locura, ¿no? Y yo solo digo una cosa, o sea, da igual que tú no la escojas a ella. Ella tarde o temprano Va a llegar. te va a venir. Traca. Tracas. Ay, no, Carlos. Oye, y justo aquí en la mesa tenemos algunos objetos Ujú. que son tuyos. Tú los trajiste para este programa. Tenemos Ujú. a una Santita Muerte que está tallada en hueso. Nos decías, Ujú. bueno, pero tú explícanos un poco sobre los elementos que tenemos aquí en la mesa y por qué le pusiste su cigarrito. Sí, es mi ofrenda, claro, lo único que llevaba encima era un cigarro. Y digo, bueno, pues ya que la he traído presente, al menos ponerle algo a cambio. Ok. Básicamente he traído 2 escapularios de la Santa Muerte, uno así hecho entera, muy bonito, Sí. que tiene por un lado la blanca y el otro lado la roja. Tengo el otro escapulario, que es una representación de la Santa Muerte blanca, y por otro lado es un rosario. Y bueno, son como elementos de culto. ¿Qué pasa? La Santa Muerte es un culto que nace de una influencia católica, plenamente católica, pero luego, sin embargo, también tiene mucha influencia ahora mismo, por ejemplo, de la santería y de otras corrientes que aquí en México están muy, muy arraigadas ya. Y es entonces donde ahí encontramos, ¿no?, con que a la hora de tratar con la Santa Muerte, siendo una cosa muy del pueblo, el pueblo dice, bueno, pues habrá que hacerle cosas de santo y de virgen, ¿no? Como un escapulario, como un rosario. Y es ahí donde, bueno, pues son elementos que tú utilizas al culto, ¿no? Principalmente devocionales o a veces incluso de petición, ¿no? En el caso de los escapularios tienen mucho esa función protectora, ¿no? Bueno, como decimos muchos devotos, ¿no? Que cuando llegues tarde y llegues bien, ¿no? Ok. Y luego los rosarios son muchas veces también enfocados hacia la petición, ¿no? Yo te rezo este rosario para pedirte este favor. Ok. Y luego, por supuesto, la figurita que la vi ayer justo al lado de la catedral, me gustó mucho porque estaba hecha en hueso y dije, guau, qué bonita Santa Muerte. Y una de tantas que me llevo de México, dije, esta me la tengo que llevar. ¿Cómo fue entrar al mercado de Sonora y ver todas estas manifestaciones de nuestras creencias y nuestros cultos? Para mí eso era vivir una fantasía. O sea, primero porque en España no hay el nivel primero ni de creyentes, ni de tampoco este tipo de venta tan masiva de algo esotérico. Sí que hay una feria, sí que hay cosas, pero gente de España, créanme, esto, o sea, lo que tenemos allí es una 10ª parte de lo que tienen aquí. Y luego, principalmente, me llamó mucho la atención, ¿no? Tanto la parte más folclórica, esotérica, vamos a decir, ¿no? Por las creencias del pueblo, que son los santos, las vírgenes, mucho el tema de la santería. Luego también, inevitablemente, me llamó la atención la parte más oscura del mercado, ¿no? Sí, claro. Y no entré y la miré de reojo porque no me apetecía ver animales o ver Ay, Dios, cosas. es ¿no? muy rudo, Sí, sí. es muy rudo. Claro, te das cuenta de que... Hasta lo sientes entrando, ¿no? Como que hay algo al fondo que dices tú, uy, ¿qué habrá allá? bueno, Ajá. y escuchas cabras gritar de fondo Sí, y escuchas sí. cosas que dices, wow. Claro, realmente te das cuenta para empezar de que aquí ese tema se lo toman a otro nivel de seriedad, ¿no? Y en ese aspecto pues es muy impactante. ¿Qué pasa? No me llevé una mala impresión realmente, porque gente que quiere hacer sacrificio animal, mira, siempre va a haber. Y yo no estoy en contra, y quiero dejarlo claro, yo no estoy en contra del sacrificio animal siempre y cuando se haga en un contexto adecuado. Es decir, si estás en una granja y tú tienes un contexto donde ese animal va a ser comido, va a ser bien tratado y sobre todo no hay tráfico de especies sacadas de su contexto, creo que eso es súper importante. Pues mira, oye, comemos cerdo, comemos res, comemos pollo y mira, no nos pasa nada, la vida es muerte, también hay que entenderlo.
Entonces, yo con eso no tengo nada, pero está claro que sin duda alguna es un choque cultural muy impactante. Claro. Sí. Oye, y allá en España hay también historias recurrentes de brujerías, de trabajos, de gente que llegue buscando ayuda. O no sé si a ti te ha tocado que alguien llegue y te diga, oye, traigo algo pegado o Sí. algo me hicieron. Y que tú hagas este trabajo de limpia y todo y que digas, hola, qué denso está esto. Sí que viene gente, sí que me ha venido gente, pero yo he de decir que las limpiezas que he hecho normalmente están muy enfocadas más a energías personales que a entidades concretas. Okay. No me he ok. encontrado de momento en España. Primero, y fijaos lo que os digo, yo creo que en España no pasan tanto estas cosas porque tampoco hay tantos practicantes a ese nivel. Y creo que también hay otra cosa, que es que en España la gente lo lleva aún más de secreto esto. Porque aquí, por ejemplo, como decíamos antes, no hay altares públicos, pero Sí. allí en España decir que tú crees en según qué cosas y manifestarlas ya cada vez se ve menos mal y obviamente está más abierto, ¿no? Y más con ya temas más New Age o paganos o esotéricos, ¿no? Se están obviamente abriendo. Ujú. Pero inevitablemente aún la gente lo lleva un poco muy como de tapadillo, sobre todo la gente más mayor. Ah, sí, Ok, claro. Y entonces sí que me he encontrado casos de gente que me dice, no, tengo esto pegado, tengo esto no sé qué. Y yo sinceramente digo, bueno, esto es una cosa que la gran mayoría de veces digo, a ver, la gente que cree que tiene una cosa pegada en España muchas veces no tiene una cosa pegada. ¿Por qué? Porque yo escucho manifestaciones de gente mexicana que me ha dicho, yo tengo una cosa pegada, y me explican lo que han visto, lo que han vivido, versus lo que la gente me explica en España. Y digo, en España lo que tenemos ahí que hacer es mucha sugestión. De que tú eres tu mala vibra, hermano. Te iba a decir, te sorprendería la cantidad de historias que hemos contado, por ejemplo, aquí, y que se saben, que decís, ¿qué está pasando? O sea, de gente que está viviendo algo muy locochón, de que terroreados básicamente por entes y cómo tienen que buscar ayuda y esa persona tiene que buscar más ayuda. Y o sea, hay, eso es y wow. hay casos en España, ¿eh? No, Sí. no quiero decir con esto que no los haya. Lo que pasa es que también es cierto que yo lo que he visto a nivel personal, yo sí que he vivido cosas así un poquito más fuertes, más curiosas, pero con otras personas no. Ah, ok. Ok. Oye, y ahora que dices esas cosas más fuertes, más curiosas, ¿qué cosa fuerte? Ay, cuéntanos, por favor. Mira, la primera, y me llama la atención porque justo tiene que ver cuando yo empecé el culto a la Santa Muerte y nunca la había relacionado hasta que estaba aquí en este programa, pero Ah, mira. sigo sin relacionarlo realmente A porque ver. creo que para mí es otra cosa. Ok. Yo cuando lo dejé con esta pareja, justo la pareja con la que al dejarlo empecé el culto a la Santa Muerte, yo me fui a vivir a un piso en Barcelona. Ese piso en Barcelona pertenecía a mis abuelos y en ese piso fue donde murió mi abuela. ¿vale? Tu abuela, la de la bola de cristal. Exacto. Wow. ok. Mi abuela murió allí y murió porque le dio un pequeño ictus, que le mareó y se dio un golpe en la cabeza y murió en el pasillo de la casa. Oh, no. ¿Qué pasó? Que cuando yo fui a vivir a ese piso ya fue porque murió mi abuelo y yo pues me fui allí a vivir con la perra de mi abuelo, que la cuidé hasta que se murió también. Y nada, y estuve yo allí viviendo y la cuestión es que una noche estaba yo con la chica con la que estaba en ese momento y recuerdo que estábamos los dos tumbados en la cama mirando la pared de enfrente, literalmente la pared de enfrente. Para que los oyentes hagan una idea, justo a mi derecha estaba la puerta, ¿vale? Y yo no veía nada, ¿vale? De la puerta. De repente estábamos los dos mirando la pared en silencio de noche a punto de irnos a dormir y de repente una luz azul, es que es azul, azul cielo, entró en la habitación e iluminó toda la habitación de una manera que no he visto nunca una luz hacer eso, nunca. Una luz que de repente, como, pues sí, el color azul cielo, ¿no? De repente todo se llenara de esa luz azul y de repente recuerdo que lo vi y lo primero que escuché fue a esta chica decirme, ¿has visto eso? Y yo le dije, sí, claro que sí. Claro, una luz, ¿no? Mucha gente dirá, podría haber venido de una ventana, no. La puerta daba a un pasillo que ese pasillo no tiene iluminación natural, ni ningún tipo, y ni artificial. De hecho, la artificial era una luz naranja, no Ok, azul, ok. ni esa intensidad, ni como para que se metiera por todos los recovecos de la habitación. Entonces, bueno, yo dije, ok, nada, he visto una luz, pensé, habrá sido un cortocircuito, casi un chispazo, ¿no? Tu mente racional intentando Sí, explicarlo. Sí. Luego, yo en esa época pues, me levantaba muy temprano para ir a trabajar y una noche no podía dormir, tenía insomnio, me fui al sofá, encendí la tele y simplemente me acurruqué e intenté dormir. Intenté dormir porque de repente volví a ver esa luz azul, pero desde otro ángulo de la casa, como venía del mismo pasillo y cómo realizaba lo mismo. De repente una luz que como que estallaba, no se escuchaba nada,
Solo se veía la luz y cómo la luz de repente lo iluminaba todo. Claro, y nada, de eso duraba 2-3 segundos. Sí. Claro, cuando de repente asocié que en ese pasillo había muerto mi abuela, me planteé, dices, es como mi abuela saludándome desde el otro lado. Ay, qué lindo. Y dije, esa luz nunca he podido saber qué era, pero yo la asocié a eso. Era Y como, nunca más la volviste a ver. Nunca más. Solo Claro, esa vez. Solo en ese sitio, exacto. Wow. No Y manches. claro, además, el hecho de que la viera acompañado es lo que me da como la certeza de, vale, no era algo que tú has visto, no. Que te imaginaste o que... Ajá. Y además desde sitios diferentes y siempre proveniendo del pasillo. ¿Sabes? Siempre venía del pasillo. Y yo me lo tomé como una de esto con mi abuela. Y por cierto, hablando de mi abuela, antes de irme a vivir a ese piso, tuve una experiencia en la que yo la vi. En la que además la vi de una manera... yo venía de trabajar, yo he trabajado de actor muchos años en un lugar que se llamaba La Posada Maldita, Me encanta. que era un lugar donde hacíamos espectáculo de terror. Wow. Y entonces, ¿qué pasó? Que yo trabajaba allí y bueno, pues nada, volvíamos a las 3 de la mañana. Recuerdo que volví, que habíamos tomado un poco, porque estábamos ya cansados, habíamos tomado un par de copas y me digo, bueno, ahora no me voy a dormir a casa. Una situación bastante súper mundana que yo no me esperaba nada. Yo estaba ahí medio a maquillar, sudado, diciendo, ya me ducho mañana. Y me tumbé en la cama, no estaba ni pensando en mi abuela. Y justo cuando cerré los ojos, entré como en un estado como de parálisis del sueño, sería la palabra. Okay. Y con los ojos cerrados, literalmente vi a mi abuela delante mío y escuché con una claridad que nunca pensaba escuchar, sed felices y vivid como hasta ahora. Solo eso. Y claro, yo de repente, de ver a mi abuela, el impacto de yo vengo aquí, o sea, medio maquillado, sudado, con ganas de dormir. O sea, hacía ya como unos 6 años que había muerto mi abuela, 5 o 6 años, que yo de repente dije, ¿qué? Sí. Me abrí los ojos y me quedé muy loco porque literalmente la escuché. O sea, no es solo las voces, bueno, puedes verla y tu imaginación puede jugarte una mala pasada, pero es que oí eso. Con su voz. Y además, es que no me estaba durmiendo, solo me tumbé y cerré los ojos los 15 segundos que duró esa experiencia. Luego los abrí y dije, ¿qué acaba de pasar? Y bueno, y que luego eso lo viera su luz, ¿no? De alguna manera. Y además una luz muy bonita, porque una luz azul, una luz cielo, que no era una luz perturbadora, ¿no? Claro. Realmente no era una manifestación que me diera miedo per se. Claro, me dio más cosa cuando estaba solo en casa, pero realmente fue una cosa que me dio como la sensación de como ella me estaba saludando desde ese otro Claro. lado. Me encanta. Sí, está Y muy la lindo. misma luz azul, Ajá. ¿no? Que se repitió. Oye, Exacto. ¿y alguna vez has intentado contactar con ella? No, ¿por qué? Porque creo que precisamente es una persona que ya ha cruzado al otro lado. Yo, entre otras prácticas, yo practico brujería y practico necromancia, ¿no? También, es decir, el contacto y la magia que tiene que ver con los muertos. Y precisamente yo considero que mi abuela, yo la trato constantemente, pero la trato como un antepasado, Ya. como un muerto al que venero. No es un contacto que yo haya querido tener porque simplemente considero que es una persona que ya ha cruzado y con la que ahora mismo no tengo nada que hacer. Simplemente decirle, te quiero mucho y por favor, cuando me toque a mí, espero que estés. Y tu abuelita de que, pregúntame cosas, te quiero enseñar. Mi bola de cristal. Sí, qué loco, ¿no? Güey. Oye, Wow. ¿te ha pasado que te atormente alguna energía negativa que a ti se te haya pegado y que digas, híjole? Sí, me ha pasado. Me ha pasado, además, justo en esa época fue, y luego a posterior también me ha pasado, pero siempre es muy curioso porque esas energías, lo que mira, la experiencia más heavy que tuve bueno, no fue tan lejos en el Besto, fue como una parálisis del sueño en la que tuve, donde vi una experiencia que luego me enteré que era una experiencia muy compartida por mucha gente, que dije, anda, qué cosa. Órale, ok. A ver. Que estaba en una cama y lo asocio precisamente al hecho de que yo estaba mal por dentro. Y el Ok. hecho de yo estar mal por dentro creo que llama esas cosas. Precisamente porque te vuelves como un poco una herida sangrante en un mar de tiburones. Entonces yo estaba en un momento bastante malo y la cuestión es que estaba yéndome a dormir, cerré los ojos y cuando eso que los abro me di cuenta que yo no me puedo mover. Pero sí que veo que a los pies de la cama hay un señor muy alto, completamente una silueta negra con un sombrero de copa. Un sombrero de copa que me está como mirando, además mirándome como con una media sonrisa. Además, Ay. era una sonrisa no humana porque era muy larga. Tétrica, ¿no? Era una cosa muy tétrica.
Claro, yo como practicante decía, no te preocupes, puede ser una entidad, puede ser una visión, no te preocupes. No te preocupes, es un demonio que tiene. Ajá. Sí, pero eso no te preocupes porque normalmente si te impones a ellos dicen, vale, no pasa nada. Pero eso sabía cómo jugar conmigo. Entonces, de repente, lo primero que sentí fue como la sensación de que algo pone la mano en los pies de la cama. Sí, que se hunde. Exacto. Y entonces cerré los ojos y dije, no pasa nada, céntrate, ya está. Cuando los vuelvo a abrir, veo ese rostro en mi cara. ¡Ay, no mames! Y dije, vale. A la mañana siguiente fui a la Santa Muerte, fui a mis otros altares y empezamos a hacer una limpieza importante. Sí. Ay. Porque, claro, cuando ya, además la sensación, además de tenerlo en la cara, Sí. eso dije, Dios. Te terrorió. Sí. Y justo lo que dices, este hombre del sombrero negro es un ente que justo aparece mucho. Es un común denominador en los sueños, en las parálisis de sueños. Aquí justo en la sección de sueños macabros te hemos contado muchísimas veces. Y hay veces que aparece y solo está ahí, parado. Y hay veces que como a ti se te acerca y o te toca. Ajá. Claro, yo cuando tuve eso, claro, del bote que metí en la cama, incluso del grito que metí, o sea, es que desperté a la persona que tenía al lado, fue como, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y yo digo, vale, le describí lo que había visto, encendí todas las luces, claro, y me quedé como para yo, que soy creyente en estas cosas, digo, esto es una mala visita. Sí. Esto no da buena onda. ¡Ay, no! Ay, ¡Qué ay, miedo! ay. Oigan, pues les voy a contar una historia A ver. que nos manda Frida Larriba, que muchas gracias, Morrita, por enviarnos este relato. Y ella nos cuenta que, pues en su casa, ella siempre supo que había algo, pero en realidad como que nunca se había sentado como a decir, ok, quiero saber qué es lo que hay aquí en mi casa. Ok. Sin embargo, tenía 3 amigas que eran muy sensibles. Ajá. Y un día se le ocurre invitarlas a cenar. Para esto les cuento un poco el contexto. Frida tiene un baby. En el momento en el que ocurre la historia, su hijo tendría 4 años aproximadamente. Ujú. Tiene su novio, su mamá, con quien viven en la casa. Y pues preparan toda una cena así súper chida pues para las amigas. Y ella dijo, pues igual y si ellas perciben algo, puede que confirme que sí hay algo acá, o si no, pues no. Bueno, llegan a cenar, están platicando, shalala, transcurre la cena y se alarga y pues dan las 2, 3 de la mañana y las amigas, pues ella las ve muy normales y dice, ok, no me han dicho nada, no han percibido nada, pues todo bien, ¿no? Pasó algo como que X que estaban, haz de cuenta, aquí está el comedor. Y el comedor tiene una puertita que conecta con una habitación que es el cuarto de juegos de su hijito. Y ahí tiene un montón de peluches y caballitos de madera y todo. Entonces, pues eso está en esa habitación y en la entrada de esa habitación había una máquina para escribir con unas hojas y todo, como de decoración y así. Y mientras están cenando, se caen las hojas, pero pues ella asume que es el viento, algo que puede pasar. Y pues ya se levanta con sus amigas a recoger y todo. Dan las 3, las amigas dicen, bueno, nos tenemos que ir. Gracias por la cena, estuvo padrísimo, que se repita o no. Y se van las amigas, ¿no? Llegan a sus casas y todo y ella, qué loco, güey, como que ya no me dijeron nada. Y en eso, en el grupo de WhatsApp con estas 3 amigas, una de ellas le pone, ya díganle qué vieron, ya cuéntenle qué pasó. Y ella así como que, ¿qué? ¿De qué hablan? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasó? Ya, dile, porque tú lo sentiste. Sí, yo también lo sentí, porque cuenta la otra, ¿no? Hasta que una de ellas le dice, mira, pasó algo cuando se cayeron las hojas al piso. Y ella, ¿qué? Pues ves que nos levantamos y nos agachamos a recogerlas. Sí, yo iba ahí con ustedes. Pues es que Mari, o sea, una de las amigas, volteó hacia el interior del cuarto que estaba con la luz apagada y se le enchinó todo el pelo del cuerpo así, porque vio, tienes 2 caballitos de madera, ¿verdad? Sí, tengo 2. Sobre un caballito de madera estaba un ser oscuro, pero en esa oscuridad del cuarto, la morra pudo distinguir un contorno humanoide largo que estaba encorvado sobre el caballito y que tenía los ojos rojos, como 2 cuencas así, llenas de un rojo, pues, sangrante y fosforescente, si podemos decirlo de una forma. Yo lo vi de reojo y vi que estaba jugando con un caballito de madera en específico y como que se estaba riendo y quería que yo lo viera jugar con ese objeto. Y lo mecía, se sentaba sobre él, se mecía sobre él, se paraba, lo movía y todo, y se reía. Todo esto en cuestión de segundos. ¿Te diste cuenta que me quedé quieta? Y yo, sí, pero pues nada, o sea, no pensé en nada en realidad.
pues eso pasó. Hay algo en ese cuarto y algo específicamente con ese juguete. Y ella, ¿me puedes decir cuál de los caballitos es? Como ya eran las 3:30, 4 cuando le contó esto, dijo, ahorita ni en pedo voy a ir a ese cuarto. Sí, no, o sea, ¿pa' qué? mañana vemos, ¿Pa' ¿no? qué? Ajá. Le dice, es el caballito, el blanco, porque tenía otro cafecito de madera que le había regalado el papá de la chica, de la protagonista, de Frida, que vivía en esta casa, antes de morir. Y el otro caballito sobre el que habían visto a este ser demoníaco, como lo describió Mari, pues era un caballito que le había regalado la mamá de su ex, el papá de su hijito. Pero, pues dice, la neta, como que esa señora, pues, siempre tuvimos broncas, ¿no? Y un día como que nos dio ese regalo muy como a la de a fuerzas. Ujú. Y pues ahí lo dejamos y estuvo ahí, pero se me hizo tan curioso que fuera específicamente ese objeto sobre el que había visto esa energía o ese ser, que a las 8 de la mañana me levanté, bajé corriendo, entré al cuarto, saqué ese caballito, lo metí al auto y me fui manejando. No me acuerdo a dónde, solo sé que fui y lo tiré en algún lugar. Dice, fue una reacción tan impulsiva que estaba movilizada por el miedo que yo había tenido de lo que me había descrito la noche anterior que habían visto. Y dije, pues con esto ya va a parar el asunto, ¿no? O sea, yo creo que ya va a cambiar la dinámica de la casa. Pero no le había contado nada a su mamá. Entonces siguieron ahí siguió la vida en el hogar y resulta que no, que en la casa se empieza a sentir una energía que está como tratando de manifestarse de una o de otra forma. Y ella como que, güey, el ambiente está cambiando de la casa, pero ¿por qué si yo ya tiré el caballito? O sea, ya no debería de haber nada. Y le cuenta a su mamá. Le dice, oye, ma, pasó esto, tiré ese caballito, me contó la Mari que pues sintió esto. Y su mamá, te tengo que decir algo. Y ella, ¿qué? Ay, no. Cuéntamelo. Bueno, pues resulta que días antes de la cena con las amigas, a la casa había ido una tía. Y estaban platicando en el comedor y todo, y de pronto las mismas hojas que estaban junto a la máquina de se caen al piso, pero en una, dice, era como si alguien las hubiera aventado, ¿no? Y nosotras nos volteamos así como de que, güey, ¿qué pedo, no? O sea, porque ¿qué fue? No está corriendo ninguna fuente de aire, o sea, no hay manera que eso hubiera salido volando. Y yo lo que dije fue, dijo su mamá, puro pedo, güey, déjalo, o sea, fue el viento, ahorita pasó y todo, no le cree, no te hagas historias, le dije yo, a tu tía le cuenta la Frida, ¿no? Y la Frida, no manches, ma, yo creo que aquí está ocurriendo algo, yo siento que hay una cosa oscura, la percibo, y a partir de que yo tiré eso, y mi mamá me dijo, pues mira, tú no les hagas caso, haz como que no existen y no van a existir, o sea, ignóralas vilmente y ya, no sé qué tanto pueda hacer eso. La mamá de que no, mijita, por andar descalza, casi, ¿no? La mamá de que no veo. Ajá, exacto. Bueno, pues resulta que pasan los días, el ambiente sigue denso y una madrugada ella está durmiendo con su novio, su hijito, en su recámara y pues ella está súper jetona y en eso su novio le dice, oye, está sonando tu teléfono, 3 de la mañana. Y ella ve el teléfono y dice, ¿quién me está llamando a esta hora? Y no era nada sobrenatural. Resulta que tenía el teléfono de la empresa, pero ese teléfono había sido de otro empleado antes. Ujú. Y resulta que los de Telmex o así, Ajá. casi los de Coppel, que le estaban llamando para que pagara su seguro. Aquí luego hay una, no sé si en España hay como Coppels de España o Electras. Bueno, pues resulta que la morra dice, ni en pedo voy a contestar. En eso, su vato se levanta, va al baño y mientras está en el baño, ella se siente como paralizada. Como en esta que se te sube el muerto o la parálisis de sueño, pero ella estaba despierta. Y dice, no me van a creer que sentí como mi cuerpo se quedó tieso, frío, y a mi mente llegó una imagen. Era como si alguien me estuviera imponiendo esto en mi cabeza. Un ser humanoide hecho de sombra, con las extremidades larguísimas y los ojos rojos, sangrantes. Me espanté tanto que con la poca energía que tenía en ese momento y la movilidad que tenía, traté de salir de esa parálisis, agarré la cobija y ¡fum! Me tapé la cara. Dije, no, esto no va a pasar, no lo estoy viendo, no hay nada. Me quedé dormida. No lo conté, lo dejé pasar, pero en mi casa comenzaron a tirar las sillas, los platos, como que se caían objetos que nunca antes habían caído de la nada. Y yo dije, creo que algo
movimos a raíz de que tiramos ese caballito. Tiramos, dice. Tiramos, ay, que tiró mi novio. Porque yo no fui. Y especialmente empezó a escuchar, dice, era como un sonido metaloso que se escuchaba en varias partes de la casa y luego unas pisadas como que densas que recorrían los pasillos. No, dice, de pronto llegábamos al comedor y todas las sillas estaban salidas. Y nosotros, ¿quién movió las sillas? No, nadie. Oye, ¿quién? Bueno, llegó a tal punto la situación de estrés para mí que yo era la que lo estaba percibiendo más y más siendo mamá dije, no puedo permitir que esto siga escalando. Que bueno, pues lo único que me encontré en ese momento fue una terapia de constelaciones. Yo nunca lo había hecho, no sabía de qué se trataba, pero como que llegó a mi vida este proceso y estaba mezclado como con otras pues creencias y todo, y me organicé una reunión con esta persona, ¿no? Que me iba a ayudar a constelar y todo, y como para entender qué es lo que estaba pasando en la casa, porque pues no tenía otra herramienta, se me apareció, la tomé. Bueno, pues resulta que estaban ya en esta terapia de constelaciones y la chica le dice, a ver, dice, dame información básica, ¿cómo es tu casa? Tal, tal, tal. Y ella, ok, mira, pues estoy viendo que en tu casa hay algo. Y le empieza a describir lo que ella había visto la noche, que había tenido esta parálisis, pero también lo mismo que había visto su amiga. Y le dice, aquí hay un ser oscuro y tiene que ver con energías que tú moviste en tu vida pasada. Dice, tú en tu vida pasada tuviste mucho poder, pero tú lo usabas para hacer el mal. Dice, tú lo usabas en la oscuridad. Y hoy estás viviendo un eco de eso que fue en tu vida pasada. Y ella, ¿pero qué? ¿De qué? O sea, ¿de qué me hablas? Dice, bueno, la morra le dio santo y seña de muchas cosas de su vida que coincidían con lo que ella estaba experimentando. Y ella como que no terminó de creerlo. Y bueno, resulta que en esto se acuerda de un sueño que acababa de tener poquito antes de que ella tuviera esta suerte de revelación. Y es que igual estaba dormida en su habitación y en eso siente que hay algo en la casa. Y ella, en la energía del sueño, se expande por toda su casa, como si ella fuera una masa o un cuerpo de agua que está llegando al baño, a la cocina, a los pasillos. Y cuando termina de llegar a la cocina, la energía de Frida, siente que en la cocina hay una imagen. Y la imagen que ve es la de la Santa Muerte, que está allí parada, frente a ella. No me dio miedo, dice, o sea, no era una imagen que te terroreaba, pero sí era una imagen que te imponía. Y entonces yo cuando la vi, le hablé y le dije, hola, sé que estás aquí por algo que tiene que ver conmigo, pero no estoy preparada para esto. Le dijo, no, en este momento no elijo como que estar contigo. Y te pido que por favor ya no me espantes, ¿no? O sea, como que estoy teniendo mucho miedo. Por favor, suéltame casi, ¿no? Como que dame chance de seguirle. Y la imagen ahí estuvo y en eso ya vuelve a su cuerpo y ya. No lo recordaba hasta que tiene esta charla con la persona de las constelaciones y todo, y la persona le dice, sí, tú en tu vida pasada posiblemente pues adorabas a la Santa Muerte, ¿no? Y a lo mejor hiciste muchos trabajos que tenían que ver con ella y en tu casa están llegando estas energías por eso que tú hiciste en el pasado. Pero está bien también que tú decidas decir que no, ¿no? Está bien que tú pongas ese límite. Y la persona le dice, y te voy a contar una cosa más. En tu casa siempre hay encendida una vela. Esa vela es para una persona, no sé quién, si tú tienes el dato, dámelo. Dice, hay una vela encendida siempre, constantemente. Y esta vela es para alumbrar el camino de alguien, pero también ha servido para atraer otras energías. Órale. Entonces le dice, ten cuidado porque, pues, si estamos hablando de que todo esto que te está pasando está conectado con tus vidas anteriores, pues también estás iluminando distintos tipos de energías que lo ven ahí y se arraigan a este lugar. Y pues resulta que sí,
que ella en su casa tenía una velita porque su papá había muerto hacía 6, 7 años aproximadamente y su mamá siempre le tenía esta velita puesta. Entonces ella empezó a hacer conjeturas de todo eso que estaba en la casa y dice, morras, pues yo no podía creer que a lo mejor sí, o sea, jamás lo había pensado que lo que estaba viviendo estaba ligado a mis vidas pasadas. Wow. Pero me sorprendió como que la tranquilidad con la que yo hablé con la Santa Muerte cuando la vi en la cocina y que le dije, hola, ¿no? Así como que aquí estoy frente a ti, tal. Y bueno, pues resulta que las cosas cambiaron a partir de entonces, hizo varios como que procesos y así, y pues es la historia que nos cuenta esta morrita Wow. maldita. Qué interesante, la verdad. Sí, qué loco. Además, yo, una cosa que me plantearía, claro, y si quizá la Santa Muerte fue la que te venía a echar un cable en ese momento. A lo mejor, y fíjate, se me estaba yendo esta parte, porque la persona que le hizo lo de las constelaciones le dijo, mira, ahorita que estamos platicando por videollamada, muy tecnológico el asunto, le dice, sí están estas energías densas en tu casa, pero te voy a ayudar a que se liberen. Entonces, repite lo que yo voy a decir después de mí, ¿ok? Y ella, sí, dice, va a ser como si yo te dijera a ti, ¿qué le vas a decir tú a las energías que hay en tu casa? Decía, yo, Frida, estoy aquí en mi casa y te pido que te alejes. Y empieza a decir un montón de frases, ¿no? Y entonces entre esas frases la persona le dice, yo te pido, y con el poder de mi amiga, la Santa Muerte, que te vayas de aquí. Tal. Hola. Y ella dice, ay, no, ahí sí me dio miedo. Dice, ahí sí me dio miedo, pero yo lo repetí. No sé por qué me dijo la morra que lo dijera, pero si ya tenía este contexto que le estaba yo contando, pues dije, por algo es. Yo lo repetí todo y miren, santa solución al problema. Entonces sí creo que le andaba tirando el paro. Claro, además la Santa Muerte es la dueña de la guadaña que todo lo corta. Entonces te corta también lo malo. Sí. Claro, o sea, y como decimos nosotros, te cubre con su manto para protegerte. O sea, yo, si la veo y lo que no me ha dado es miedo, yo no me lo tomo como una amenaza. Sí, Pues sí, totalmente. Lo que sí es que sí había otras energías conviviendo en su casa y especialmente en ese cuarto que era para los juegos del niño. Imagínate, cuarto de juegos de los demonios. No, que ahí ma. andaban. Pero sí. Y el niño de que, Oli. Ajá. Ole, mamá. Ay, Así, no. todo poseído. Ay. Yo creo que los niños estas cosas pasan más, pero precisamente porque su racionalidad y su mente inconsciente, ¿no? Que es la que conecta con todas estas cosas, está más pegada, ¿no? No hay tanta mente aún Sí. consciente. Sí. Y yo creo que eso los hace un túnel a estos temas. Ay. Y yo creo que precisamente a veces van a por estas cosas, porque Ajá. precisamente tocan un tema que es muy primitivo en nosotros, ¿no? Que es la muerte y la infancia juntos. Ujú. Y yo creo que precisamente estas energías van a esas cosas. Claro, seguramente por eso. Y pues, Uy. ay, no, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué hubieran hecho? Y sobre todo esto de la vida pasada en donde ella había estado muy ligada a Está estas loca. energías y todo, pareciera un eco de lo que había hecho, ¿no? Entonces, Sí. qué denso. También toda la gente que nos está viendo o escuchando, si ustedes tienen alguna experiencia con la Santa, mándennosla al correo morrasmalditas@gmail.com, porque siento que hemos tenido muchos tipos de historias, ¿no? Historias como de, como esta, así como que, ok, no se entiende bien si me tiene que dar miedo o no, o hay gente que justo le ha ayudado mucho, como bien dices tú, Carlos, y hay muchos tipos de formas de venerarle culto, entonces también nos interesa saber qué pasa allá afuera, si ustedes le veneran, le tienen respeto, le tienen miedo. Cuéntenos también qué opinan de este tema. Tú en tu altar, ¿qué es lo que no puede faltar? Y tienes más altares, decías que nos quieres compartir un poco. Sí, o sea, yo tengo un altar a la Santa Muerte que es exclusivo de la Santa Muerte y luego tengo altares de otras prácticas. El altar de la Santa Muerte principalmente lo que tiene es una figura de la Santa Muerte. Tiene, siempre suele haber tequila o cerveza. Suele haber, además, dejo la botella entera. No, es como, te tengo que dar un mezcalito, Un mezcal, porque como sí. que tequila. Mezcal te vamos a mandar para tu altar. me Ajá. parece maravilloso. Y nada, luego las figuritas de la Santa Muerte, la bebida, suelo tener siempre un vaso de agua y luego yo suelo ofrendar mucho dulce. También tengo ahí el tarot con el que trabajo con ella, le pongo siempre velas. Y realmente lo que pasa con el altar es que va variando un poco dependiendo de la necesidad, el uso, ¿no? Es decir, hay temporadas, ¿no? Pues yo que sé, por ejemplo, en Día de Muertos, el altar, que suele estar en un cuarto separado, lo suelo bajar al comedor para que la gente lo vea. Además, lo suelo poner e incluso he llegado a organizar comidas con mis amigos solo para decirles, mira, esta comida, mi único objetivo es que yo invito a todo,
lo único que tenéis que traer es una ofrenda a la Santa Muerte. Y era una manera, ¿no?, de celebrar como el Día de Muertos, ¿no?, que allí no se celebra de la misma manera. Claro. Y curiosamente, en el pasado sí, pero ahora ya se ha perdido. Y bueno, era una manera como de honrar a la Santa Muerte y no decir y desearles lo mejor a mis amigos a través de ella. Ah, huevo, qué Guau, chido. qué ¿Y tus lindo, amigos sí. de que sí, vamos? ¿O te han dicho de que tengo miedo? No, que va, al contrario, son gente muy abierta y como también es gente practicante de estos temas y huevo. demás, Ajá. lo ven interesante. Además, claro, soy el único devoto que de la Santa Muerte, ¿no?, que hay por España, que al menos de mis conocidos me refiero. Sí. Claro, entonces ellos lo ven como una curiosidad muy extraña, ¿no?, mi devoción, pero la aceptan con mucho amor, Qué entonces me gustó loco. mucho. Oye, ¿y hay alguna leyenda famosa de, por ejemplo, acá tenemos a La Llorona, ¿no? Ujú. Que es el espanto más popular. ¿Pero hay algo parecido en España o en tu región? ¿El espanto más famoso? Guau, el espanto más famoso. Yo vivo en Cataluña, donde sí que hay asuntos de folclore terroríficos, ¿no?, sobre todo. Pero, por así decirlo, así como una Llorona ahora no me viene a la mente. Ok. Claro, sí que es cierto, por ejemplo, que tenemos muchas leyendas que están muy ligadas, por ejemplo, a las brujas, ¿no? La Cataluña, no sé, quizás es una de las tierras de brujas de España, precisamente, y es una de las zonas donde hay más leyendas, ¿no?, precisamente, ¿no?, de sus fechorías. Curiosamente fue el lugar de España donde más brujas se ajustició de toda España. Órale. No tantas. En comparación con el resto de Europa, no fueron nada. De hecho, Ok. una leyenda que vengo aquí a romper, a la que se me da la oportunidad, es, gente, la Inquisición española fue la Inquisición más racional, fue el organismo que intentó poner más cabeza durante toda la caza de brujas. Realmente, la mayor caza de brujas no se da en el mundo católico, sino que se da en el mundo protestante. Y lo digo porque la leyenda negra de la brujería muchas veces está alimentando, ¿no?, como la Inquisición española. Y la Inquisición española, los pobres no mataron a nadie. Eran los civiles los que mataban. Y realmente en España no se llegaron ni a una décima parte. Por ejemplo, en Alemania creo que eran 40.000 mujeres muertas. Ay, no. En España creo que no llegamos ni a 2.000. Ok. O sea, la diferencia Sí, claro. del miedo a la Inquisición española, digo, hostia, me daría más miedo ser un protestante y Wow. que me acusen de brujo, ¿eh? ¡Qué Sí. rudo! ¡Wow! Anotanding. Ting, Sí. ting, 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 ting. Oigan, pues vámonos al terror en corto. Bueno, este audio nos los manda Lorena Soto Ujú. porque nos cuenta una historia muy locochona. A ver qué opinan. A ver. Podcast y quiero compartirles esta historia que tengo con la Santa Muerte. Bueno, antes de la pandemia, en el 2019 y 2018, yo convivía mucho con dos amigas que eran roomies, vivían en Tlatelolco, en uno de los edificios rojos. Y en algún momento, bueno, desde siempre, una de las dos era devota a la Santa Muerte, a lo cual mi otra amiga y yo pues, éramos muy respetuosas. Ella tenía su altar en su cuarto. Y pasaron varias cosillas sutiles, pero en una ocasión ocurre algo mucho más intenso. Y bueno, fue una noche en la que estábamos reunidas las tres junto con otra chica. Nos la habíamos pasado muy bien y todo, pero pues ya después todas se querían ir a dormir. Yo en esa ocasión todavía no me sentía con ganas, pero igual me fui a acostar y nos dormimos en la habitación de la amiga que no era devota. Entonces, bueno, en estos edificios rojos las habitaciones quedan frente a frente, son prácticamente gemelas y la puerta igual, ¿no? Queda justo frente a la otra. Lo que sucedió a continuación fue que ellas inmediatamente se quedan dormidas y nosotras estábamos en posición como dando la espalda a las puertas. Entonces lo que quedaba frente a mí pues era la pared paralela y justo de ese lado mi amiga había puesto un espejo como para rostro. Entonces yo empecé a sentir miedo porque de un momento a otro, con los ojos cerrados, intentando yo dormir y no lográndolo, empecé a escuchar voces de hombres que me ofrecían cosas. Y al mismo tiempo empecé a tener visualizaciones de imágenes de mi infancia, pero degradadas,
como en tono sepia y distorsionadas. Súper feo, la verdad. Yo me estaba cagando, ¿no? Porque eran ambas cosas. Y además también estaba viendo así como una camioneta que iba avanzando en terracería, no sé. Esa sí era como imagen en movimiento, pero las otras eran imágenes tal cual. Entonces, pues yo me estaba cagando, ¿no? Y ya abrí los ojos y yo solo, pues no quería, ¿no? No quería seguir escuchando esas voces, pero tampoco les quería hablar. No sé, ahí bueno, en esos años sí fue un terror que totalmente me paralizó. Ni siquiera desperté a mis amigas, ni le dije a mi otra amiga que estaba en su cuarto. O sea, en realidad fue muy fuerte, ¿no? Me sentía yo muy mal. Y al instante de que estaba ocurriendo esto, mencionaba el espejo porque justo así, en esa posición donde yo estaba acostada, desde ese ángulo, comencé a ver como si en el espejo se reflejara una luz cálida, como la de una vela, que de hecho como si la flama de la vela estuviera en súper movimiento. Y entre esa luz se veía la silueta de la Santa Muerte. Y era muy terrorífico en ese momento porque yo ya estaba asustada y al mismo tiempo era muy hermoso porque pues sí, se veía tal cual en ese claro oscuro increíble, ¿no? Como decía, la flama en movimiento, esa luz así súper preciosa que se movía, ella con su túnica, su guadaña, todo. Y entonces yo no sabía si ella quería ayudarme en esa situación o qué estaba pasando, ¿no? Yo solo tuve mucho terror, me pasé a las salas, yo seguí escuchando las voces, ya aunque te dejara los ojos abiertos. Bueno, también antes de que me pasara a la sala, si yo me movía tantito al lado izquierdo, o sea, la cabeza la movía, ya no la veía ella, ¿no? A lo mejor veía como un poco de la luz, pero ya no la veía. Si yo me movía al lado derecho, así. Y yo pensaba que en realidad, pues sí, era lo que estaba viendo, pues era el reflejo que justo daba a la puerta siguiente, ¿no? Como decía, que del cuarto de mi otra amiga. Pero luego comprendí que eso era imposible porque mi amiga la tenía a una altura la tenía mucho más arriba. Y de hecho tenía la puerta cerrada, me parece, en ese momento, ¿no? Entonces fue muy extraño. Hasta ahora no me lo he podido explicar qué fue lo que pasó, pero definitivamente, pues yo creo que, pues yo le tengo mucho respeto a la Santa Muerte. No soy devota, pero sí la respeto y me parece una deidad o un ser muy, muy fuerte. Y pues bueno, esa es mi historia. Espero que la disfruten y les mando muchos buenos deseos para el podcast. ¿Cómo ven? Wow. Lo único que tengo que decir es que la Santa, mira, muy estilera para parecerse. Sí, obvio. Entradas espectaculares siempre. Entradas Sí, espectaculares, 100%. De que aquí te cagas o me veneras. Ay, perro. Qué loco. Güey. Claro, curiosamente es curioso cómo la imagen de la Santa Muerta ya aparece un poco como en contraste con esas voces masculinas y esas imágenes distorsionadas, ¿no? Ujú. Y claro, lo que me pregunto, ¿no? Es si después de esa aparición, de esa visión de la Santa Muerte, siguieron las cosas malas o no. Porque claro, a mí me da la sensación, y esto ya por experiencia propia, ¿no? Que algo sí que tienes que ella echa mucho un cable a quien la tiene cerca. Ella Ajá. ayuda. Entonces, Ayuda. que tu amiga fuera devota quizá era una manera de estar parando algo que estaba llegando a esa casa. Y luego Tlatelolco. Sí, Tlatelolco tiene su energía Su también energía. fuerte. Tlatelolco es todo un área. Ya te contaremos. ya te contaremos, exacto. Oye, y en los sueños macabros, ¿qué onda? Ya nos contaste algunas cosas que están ligadas a este universo, pero ¿tienes algún otro sueño que hasta hoy recuerdes por lo impactante, rudo, oscuro que fue o luminoso? Sí, tengo uno y no es malo en absoluto. Era un sueño donde yo estaba en un salón que yo no reconocía ese salón. Yo recuerdo que estaba quieto
Y bueno, mentira, voy a contar 2 sueños que están relacionados. Vale. Están relacionados. Para que veáis el contraste, porque el segundo sí que es mal rollo. Ahora me he acordado. Ok. El primero estaba en un salón que yo no reconozco, yo veía un sofá. De esto hará cuando murió mi abuelo materno, que yo creo que tenía unos 24 años aproximadamente. Creo, sí, 24 o 20, sí, algo así fue. La cuestión es que yo vi en ese sofá, en el sueño, cómo estaba mi abuelo. Y mi abuelo simplemente ya estaba muerto, se levantó, me miró y me abrazó. Pero la energía, la fuerza, la sensación de es él, nunca la había sentido. Pero no dijo nada, absolutamente nada. Con ese abrazo me lo transmitió todo. Y curiosamente soñé una segunda y una tercera vez en otras ocasiones con la misma, no en el mismo sitio, en el mismo esto, pero sí el hecho de que él no dice nada y simplemente está y me manda como una señal de buen rollo. Pero entonces un día tuve un sueño. Yo estaba en un coche en ese sueño y estaba con mi abuelo. Y en ese sueño, de repente, yo me di cuenta de que estaba soñando. Dije, esto es un sueño, porque estoy con mi abuelo, ¿no? Pero entonces en ese sueño me di cuenta que mi abuelo estaba como sonriendo, como muy alegre. Y normalmente mi abuelo en los otros sueños tiene una aura mucho más tranquila, mucho más, vamos a decir, pausada. De repente, en ese sueño estábamos como en una carretera muy desértica y estamos como llegando a lo que es una gasolinera. La cuestión es que llegando a la gasolinera, de repente mi abuelo empieza a hablar. Y esto no lo ha hecho antes. Y de repente me di cuenta de que no solo empieza a hablar, sino de que tiene un tono de voz y una risa que no era la suya. Uy, no. Además era como intentando imitar cómo era él en vida y dije, ¿qué está pasando? Y de repente yo le dije, tú no eres mi abuelo. Y me dijo, y me intentó convencer. Digo, sí que soy tu abuelo. ¿Cómo no voy a ser tu abuelo? No sé qué, dame un abrazo, nieto. Algo así me dijo. No. Y yo dije, no. Tú eres un imitador. Sí, dijiste. exacto. Dije, no, tú no eres mi abuelo. Y de repente, a medida que yo le negaba quién era, él se enfadaba más. Uy. Y recuerdo estar en esa gasolinera, en el sueño, en el coche, con lo que tenía el aspecto de mi abuelo, pero como si fuera un ser completamente agresivo. Completamente agresivo de no, claro que soy tu abuelo, tienes que hacerme caso, tienes que venirte conmigo, tienes que hacerme caso a todo lo que yo te diga. Ay, no. Y fue cuando, de alguna manera, la interacción se volvió más turbia porque empezó a reírse de una manera más rara aún, que yo me desperté. ¿Y qué hice? Pues dije, esto, amigos, esto es una entidad que ha decidido para hacerse pasar por mi abuelo, que sabe que en sueños es como nuestra vía de contacto, vamos a decirlo así, para intentar obtener algo de mí. Y fue el momento donde yo nada más levantarme y dije, bueno, gente, para algo práctico, brujería. Este es mi momento. Este es el momento de ponernos a hacer limpiezas fuertes. Sí. Y recuerdo que fue un momento donde sentí que una entidad me estaba atacando en sueños, intentando hacerse pasar por mi abuelo. Un ente imitador. Exacto. Que habrá llegado solo porque sí o porque lo mandaron. No, yo creo, tengo la teoría de que sin querer lo atraje yo. Sí, creo que lo atraje yo y digo ¿por qué? Porque precisamente venía de una época que, mira, fue justo cerca del sueño del señor del sombrero de copa. Okay. Que me había dicho estaba una época un poco mala. Y fue una época en la que además tenía la sensación constante de que algo de alguna manera, debido a mis prácticas, ¿no?, de brujería, como que de alguna manera en según qué sitio, sobre todo en el bosque donde yo iba, podía haber algo. Nunca noté nada más que una simple sensación de te estoy mirando la nuca, nunca vi cosas raras. Sí que una vez vi luces en el bosque que nunca supe explicar. Recuerdo estar en mitad de la noche en el bosque, allí en Cataluña, en el bosque del Montseny. Wow. Y recuerdo que vi un punto que dije, yo solo sé que hay árboles, porque yo conozco la montaña, la conozco, y sé que solo hay árboles, pero vi luces saliendo de ahí. Y es lo único raro que llegabas a ver así en ese momento en el bosque. Y recuerdo que en esa época pues, sí tenía como la sensación de que está denso el bosque. Y sí que a veces me cuadro un poco con eso y el hecho de que yo estuviera mal y atraer esas cosas aún, ¿sabes? Y fue precisamente el hecho de que además lo que me perturbó fue el darme cuenta de que mi abuelo nunca habla, pero ahora sí. ¿Por qué? Ay, y la verdad, eso sí que me puso bastante los pelos de punta de darme cuenta cómo intentaba hacerse pasar por mi abuelo. ¿Y qué quería, aparte? ¿Qué quería? Esa es la máxima Era lo entrega. curioso, quería que me fuera con él a algún sitio, porque estábamos en un coche. Y además, cuando nos paramos en la gasolinera, es como sal conmigo del coche. Yo no quería salir de ese coche, era como vente. Y yo, no, tú no eres mi abuelo. Era como que intentaba llevarme a algún sitio concreto.
no sé dónde, no sé qué, porque yo me negué desde el momento cero que yo dije, esto apesta raro. Ajá. Porque mi abuelo además no se ríe de esa... mi abuelo era una persona que era bastante seria, pero cuando se reía, no se reía de esa manera tan pérfida. Ujú. Y eso no era una risa sana, era una risa de un poco loco. ¿Y no te intriga saber a dónde te quería llevar? Sí, claro que me intriga, pero porque además el paisaje no se parece en nada de lo que tenemos en Ah, Cataluña ok. o en Era otro España. lugar. Era como literalmente lo que te imaginas el desierto de Las Vegas, Ujú. con una gasolinera de estas que semi-abandonada, Sí. porque lo describiría como una de estas gasolineras de los años 60, 50, que están feas. Ujú. Y claro, como ni siquiera era mi paisaje normal, en ese sueño dije, es raro. Todo era raro, porque además, curiosamente, a mi abuelo siempre lo veía en sueños en un lugar tranquilo, donde solo estábamos él y yo. Ya. No en una carretera, no en un coche, no nos parábamos en ningún sitio. No había tanto escenario, digamos. Exacto. Ok. Y el hecho de que además al principio no dijera nada, pero que luego empezara a hablar, como intentando al principio mantener un poco la fachada de yo no, ¿lo ves? Yo tampoco hablo. Ajá. Como para que yo me tranquilizara. Pero la que empezó a hablar dije, no, esto no es mi abuelo. Esto no es mi abuelo, ni de broma es mi abuelo. Guau. Además, yo venía a contar solo el tema de haber visto a mi abuelo, pero me he acordado de esa vez que dije, no, esto no es él. Y eran pelos de punta en ese aspecto. ¿Y qué hiciste? ¿Qué tipo de ¿Ritual? hiciste para limpiar para la bandita allá en casa que de pronto Bueno, tenga un sueño parecido? no soy de explicar mucho mis prácticas, ¿vale? Pero al menos puedo explicar en general qué hice. Hice un oráculo, Ok. ¿vale? Para preguntar qué tengo y efectivamente hay una entidad que te está molestando, sí, ok. Vale, pregunté, si me hago estas limpiezas con estas aguas y luego un destierro, ¿es suficiente? Me dijeron, sí, perfecto. Principalmente utilicé un agua que uso casi siempre, que es agua de ruda o agua con ajenjo, ¿vale? Entonces me hice una limpieza con agua de ruda, una limpieza con sal y luego hice un destierro en la casa, es decir, un ritual para desterrar ese espíritu fuera y luego, desde dentro, y luego cuando fui fuera hice otro como para echarlo aún más lejos, como para decirle, no solo me vale con que te salgas de mi casa, no quiero que ni te quedes en mi puerta. Sí. Y eso fue lo que hice. Wow. O sea, dicho así de manera resumida, ¿vale? Pero básicamente es una limpieza de pies a cabeza, como diciendo, no, tú no te me pegas y quiero que te vayas. Amo Qué totalmente. padrísimo. Oigan, pues vámonos al arte horror. Arte horror. Pues ahora que estábamos haciendo estos guiones y todo, que acuérdense que ya hay un capítulo que hablamos de la Santa Muerte, el capítulo 185, vayan a verlo. Creo que se llama La Santa Muerte me salvó. Sí, muy buen capítulo. Y en el arte horror ahí les hablé de un artista que justo se dedica a hacer figuras, esculturas de la Santa Muerte, un artista mexicano muy pro, que de hecho vino a México y expuso una cosa impresionante. Bueno, y pensando, ¿de qué puedo hablar ahora? Y después dije, ¿quién habrá hecho la primera Santa Muerte? Y me puse a buscar. ¿Y qué creen? Que no encontré nada. No hay una persona en específico que se le atribuya, digamos, a la figura de la Santa Muerte se hizo por esta persona, ¿no? Sin embargo, obviamente hay un sincretismo entre las tradiciones indígenas prehispánicas, el cristianismo y Guadalupe Posada. Claro. Guadalupe Posada, ya hemos hablado de él, pues Yo aquí lo tengo. ¡Ting! la ya cubierta de Guadalupe Posada. Ok, ¿de qué va esto? Bueno, pues vámonos primeramente a pues, Mictlantecutli, que es el dios azteca, el dios de la muerte que gobierna el inframundo, el Mictlán, nuestro lugar favorito en este podcast. Bueno, pues Mictlantecutli siempre se ha representado como un ser imponente. Ahí van a estar viendo una foto. ¿Ya fueron al Museo de Antropología e Historia? La semana que viene iremos. Uy, te no. va a Y encantar. también al del Templo Mayor, porque ahí lo tienen. Sí, así, Ujú. su figura, ¿no? De hecho, la imagen que están viendo es del Templo Mayor. Tiene, pues bueno, toda esta órbita, ¿no? Como que es fuerte, es algo imponente, ¿no? Bueno, esto en cuestión de lo prehispánico. También está Apuch, a lo mejor lo pronuncio mal, pero pues bueno, es el dios maya, el rey del Xibalbá, del inframundo. Entonces, todos estos elementos que venimos acá, por lo menos en México, en Latinoamérica, que crecimos y que pues venimos de esta historia, ¿no? Siempre ha habido estos dioses, deidades a las cuales se les ha venerado. Entonces, pasamos de eso a, de pronto, un Guadalupe Posada en el siglo XIX,
grabador, caricaturista, que utilizó el símbolo de la muerte para satirizar la sociedad y pues reflejar que al final, como bien decías tú, Carlos, todos vamos a morir. Entonces, la calavera garbancera captura esta esencia del memento mori, ¿no? Y bueno, de esta forma es que digamos que se posan las bases, se sentan las bases visuales de cómo debería de ser la muerte. Al menos estamos hablando en México, Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. La Santa Muerte surge como un sincretismo que conserva como que la apariencia esquelética y que pues obviamente simboliza el Mictlán, la muerte, el más allá, ¿no? Y que pues se ha ido reinterpretando de muchas formas. Justo la que tenemos acá para la gente que nos está viendo, pues es de hueso, tiene estas cositas específicas, ¿no? Normalmente pues se manifiesta, bueno, no se manifiesta, se representa con pues estas ropas, la guadaña, lo que carga en la mano, que es como la balanza, ¿no? Balanza. Una balanza. Sin embargo, buscando en internet y demás, me encontré con una tesis. Y claro que sí, me la aventé. Bueno, pues la tesis justo también se basa en un libro de la Santa Muerte que se llama Espacios, Cultos y Devociones de Alberto Hernández. Acá, de hecho, les voy a dejar el link aquí para que la vean, la vayan a leer. No es muy larga, 30 hojas, una cosa así. Y esta persona hace como que esta relación de dónde viene, ¿no? Y vamos a Europa, a la Edad Media y a las pestes. Esta cuestión de cuando muere tanta gente y no había dónde enterrarla, entonces imagínate salir y ver un montón de calaveras afuera, ¿no? A partir de ahí hay toda una que pues plantea esta persona de la tesis como que, ¿cómo fue evolucionando y cómo la gente en el colectivo también se va imaginando, pues la muerte tiene que tener esta forma, ¿no? De calavera, porque al final eso somos, Es muy interesante, es muy extensa. Quisiera decirlas todas, pero pues no me alcanzaría el tiempo. Igual acá les voy a dejar el link por si están interesados en leer un poco más. Específicamente me llama mucho la atención el hecho de... ¿cómo decirlo? El hecho de llevar, ¿no? Porque esa persona es mexicana, entonces lleva la onda pues indígena, prehispánica, y luego Guadalupe Posada, y luego, esto es aquí, en esta área, pero en la Edad Media, allá en Europa, pasó todo esto, y lo mezcla todo para llegar a esta figura. Entonces me parece muy interesante y muy bonita. La tesis se llama La iconografía de la Santa Muerte, antropología de una imagen abierta, de Caroline Perret. Y bueno, ahí mismo ella misma recomienda este libro, La Santa Muerte, Espacios, Cultos y Devociones. Son 10 especialistas de la Santa Muerte e historiadores, antropólogos que trabajaron en este libro. Ella toma el libro más pues todas las investigaciones que hacen para llegar a la figura de cómo llegamos a este punto, acá en México al menos, donde pues efectivamente ya hemos contado, ¿no? Vas caminando en el centro y te topas una virgencita al lado de una Santa Muerte. Un San Juditas. Un San Juditas y un templo. Y de hecho, no sé si ya te lo contaron, Carlos, pero hacia el Estado de México hay una enorme Santa Muerte. Lo sé. ¿Vas a ir? Me encantaría ir, no sé si voy a poder por tiempo, literalmente, porque tengo mucho trabajo. Vas a tener que volver, ¿ves? Pero por supuesto tengo que volver. Pero vuelvo, si vuelvo no me voy, ¿eh? Sí, no, pues ni modo, ¿qué tiene? Acá también les dejamos una fotito de una visión lateral de esa Santa Muerte, de esa escultura de allá de Ixcali. Bueno, vayan también y vean de nuevo el capítulo 185, donde también hablamos de la Santa Muerte. Es muy interesante, me pareció, yo nunca me había preguntado cómo se hizo la imagen de la Santa Muerte. Y me parece bastante interesante y todo me hace sentido. Entonces, pues bueno, si ustedes tienen más información o algún dato, pásenlo, porque ya saben que aquí, pues... Nos gusta aprender cosas. A mí una cosa que es simplemente añadir que me hizo gracia la Santa Muerte es que en Europa estamos muy familiarizados con la idea de la parca como un esqueleto con guadaña. De hecho, en Cataluña existe un pueblo, ahora no recuerdo exactamente el nombre, no quiero cagarla, pero hay un pueblo donde se hacen las danzas de la muerte, donde son precisamente una procesión donde la gente se disfraza de esqueletos
y van bailando al ritmo del compás, ¿no? Y todos tienen como relojes de arena, toda la simbología de la muerte. Okay. Y claro, realmente si te pones a pensar en eso, dices, es que la simbología de la Santa Muerte es a eso ponerle un manto. Sí. Realmente entonces entiendes, ¿no? Todo ese sincretismo de lo europeo, como al llegar aquí de repente se mezcla. Sí. Y claro, por eso nosotros en Europa la imagen de la Santa Muerte tampoco se nos hace tan lejana, porque en el fondo la tenemos muy presente. Sí, y de hecho pues nos estabas contando que tienes un tatuaje en relación a la Santa Muerte. Efectivamente. ¿Ese A ver si no te lo hiciste en un momento en especial por algo, a raíz de algo? ¿O? Sí. Curiosamente, recomendado por mi psicóloga. Ah, mira. Mi psicóloga me dijo, yo tenía un tatuaje aquí que era muy feo, que además tenía un significado en el fondo bastante turbio, no diré ni lo que es, y me dijo, Carlos, deberías taparte este tatuaje con algo que represente para ti el hecho de algo que te ayude a liberarte y que te dé poder y fuerza, ¿no? Okay. Y siempre había querido tener un tatuaje de la Santa Muerte, de hecho, te tengo el ojo echado, que lo sepas. Y la verdad es que, pues decidí tatuarme, no sé si no creo que se vea, pero es el búho, precisamente, que suele acompañar a la Santa Muerte en sus representaciones. Okay. El búho, además, que le puse la guadaña y le puse precisamente como una calavera en cada ala. Me encanta. Desde aquí un saludo a mi tatuadora Judith, gracias por tus enormes tatuajes. Ahorita te tomamos una foto y la montamos ahí para que la gente lo vea. Y literalmente fue un tatuaje que además casi fue ritual porque fueron 9 horas seguidas. Sí, claro. Fue un tatuaje de todo el pecho que además yo le dije, venga, hacémoslo seguido. Y los dos acabamos en un trance muy loco. Por supuesto. Pero hay que decir que fue una bonita experiencia porque además es como llevar el símbolo, además, que eso junta dos cosas que me gustan mucho. El búho como símbolo de sabiduría. Sí, claro. Pero otro lado con ese símbolo de la muerte que todo lo corta. Uy, me encanta. Qué bonito, Sí. Oigan, y en las recomendaciones que dan miedo. Recomendaciones que dan miedo. Carlos, ¿quisieras compartirnos alguna recomendación, tal vez de algún libro que te haya marcado, que haya sido importante para ti, o alguna película que digas, esta es mi favorita? Bueno, películas favoritas. Es que yo soy muy fan del género de terror gótico, ¿vale? Okay. He de decir que últimamente tuve sueños húmedos con Nosferatu, con The Robert Eggers. ¿Quién no? La verdad es que ha sido un peliculón. Y a nivel literario, yo soy muy fan de Lovecraft, de Howard Phillips Lovecraft, todo su universo, ¿no? De primigenios y cómo expresó el terror de una manera que no se había expresado hasta el momento, y creo que en ese aspecto es una cosa muy buena. Y en ese tiempo, aparte, ¿no? Exacto. Bueno, Y ¿cuál mira, es tu favorito? De Lovecraft, yo creo que están en Las montañas de la locura y luego está El sueño de la casa de la bruja. Okay. Esos dos me gustan mucho. Y bueno, luego La llamada de Cthulhu, ¿no? El clásico me gusta mucho también, pero esos dos creo que me gustan mucho. Y luego también, curiosamente, para todos los amantes un poco más de lo esotérico, relacionado con Lovecraft, simplemente no es todo un libro, es simplemente una serie de libros y de escritos. Quiero que la gente sepa, ¿no? Que el Necronomicon no existe a nivel físico. No, son los papás, dice. Pero existe toda una corriente que ya empezó con Kenneth Grant, alguien que fue de alguna manera practicante, ¿no? Y heredero de la tradición de Crowley. ¿Y qué pasó? Que esta persona empezó a trabajar con los primigenios y con las formas mágicas de Lovecraft, pero ya no vistas como algo metafórico, sino como algo real. Okay. Y deciros que si buscáis la obra de este autor, Kenneth Grant, si no es con 2 Ns y TH, no recuerdo mal, lo buscaré, os lo dejaré escrito por si queréis dejarlo a la gente. Gracias. Pero toda esta obra es muy interesante porque precisamente enfoca el trabajo con los primigenios y con Lovecraft de una manera literal y real, en el sentido de que son fuerzas con las que podemos contactar. Y claro, el Necronomicon no existirá, pero toda esta práctica mágica sí que existe. Y anécdota pequeña, hablando de sueños también un poco, yo estuve hace poco haciendo un trabajo onírico con Cthulhu antes de irme a dormir, porque esto es muy magia del caos, de la que yo también practico. Y una de las cosas que me pasó es que yo hablo en sueños siempre, desde pequeño. Wow. Pero esa noche, precisamente, antes de irme a hacerme el trabajo, un trabajo que yo solo sabía que estaba haciendo, mi pareja no tenía ni idea de que yo estaba haciendo eso, pero de repente ella me escuchó gritar en mitad de la noche, puedo ver el futuro. Nunca supe qué vi en ese otro lado, es decir, pero si había un número premiado de algo, me lo perdí. Oh, no. Pero qué curioso que precisamente todas las noches que podría haber dicho algo, que no todas las noches hablo, fue esa para decir, puedo ver el futuro. Guau. A lo mejor es algo del futuro, justamente. En el futuro vas a poder ver el futuro. Sí. Seguro. O ya lo has visto y no te acuerdas. Exacto, Ay. exacto. Oye, ¿y has visto Macario?
Macario, ¿no? ¿La película? No. Uy, bueno, pues esa va a ser la recomendación para que... mira, la puedes ver en YouTube una de estas noches. Es una película emblemática del cine mexicano, protagonizada por Ignacio López Tarso. Está basada en el cuento de Vitraven, en donde pues vemos a un hombre que pues vive en una condición muy austera, muy, muy pobre con su esposa, tiene varios hijos y pues la película empieza en un Día de Muertos en el México antiguo. Ves un montón de calaveritas, cómo era el mercado para donde comprabas tu ofrenda para Día de Muertos y entonces vemos a Macario muy consternado porque no tiene dinero, porque se la vive buscando leña para llevársela a los ricos, porque su esposa se la vive haciendo los frijolitos rendir para que alcancen para todos los hijos que tienen, para ellos dos. Y hay un momentito muy chido al inicio de la película donde Macario llega a una tienda de velas, de esas largotas, donde están haciendo velas que se van a usar pues para los altares y las tumbas. Y entonces en esta tiendita, uno de los chicos que está haciendo las velas saluda a Macario y platican sobre la muerte. Y el amigo le dice, es que todos ya traemos la muerte desde el momento en el que nacemos. Algunos la traemos escondida, puede que la traigas escondida en el hígado, puede que esté en el árbol, que un día se te va a caer cuando ya estés grande, pero todos nacemos con ella. Y entonces, poco a poco en la historia, vemos cómo Macario está en estas dubitaciones, en estos problemas existenciales, especialmente porque dice, qué pinches ganas de comerme un pollito, un guajolotito para mí solo, sin tener que compartirlo. Y su esposa le dice, mijo, pues yo voy a resolver. Y pues poco a poco vemos un viaje que emprende Macario para comerse su guajolote, viaje en el que se encuentra con diversos personajes que van a hacer de esta historia una belleza, un poema. Es una película en blanco y negro. Estuvo nominada a los Oscar, me parece. Fue la primera vez que una película mexicana tuvo una nominación tan importante. Y bueno, pues hasta ahora ha sido un emblema. A mí me encanta Macario. Tienes que verla porque pues sí, la muerte aparece en esta historia de una manera muy peculiar. Sí. Qué bonito, me ha gustado. Y yo creo que la bandita igual de España y de todo, véanla, búsquenla en YouTube. Macario Ignacio López Tarso, película completa. Ahí va a estar. Es una joya. Carlos, pues muchísimas gracias por haber venido a este capítulo. Estamos muy contentas, muy agradecidas. Mil gracias a vosotras por haberme invitado, de verdad. Sois un amor. Yay. Ya cuando vuelvas hablaremos de otras cosas. Exacto. A ver qué te pasa, a ver, que nos cuentes todo lo que te pasó en México en esta avenida. Sí. Y bueno, bandita, síganos, acuérdense, síganos en todas las redes sociales, nos encuentran como Morras Malditas. Por favor, denle like a este video, eso nos ayuda mucho a seguir creciendo. Así es. Compartir con sus amigos y enemigos. Y bueno, pues sigamos asustando gente. Así es, así que, pues, ¿qué les parece si nos das tus redes sociales? ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te podemos ver, seguir? Podéis encontrarme por Instagram, Aula Arcana, con C, que hay gente que me lo pregunta. Aula Arcana, tal cual suena, con C. Y también, bueno, tengo básicamente, ese es como el punto nuclear, ¿no? También tengo la web, aulaarcana.es, donde ahí veis los cursos que yo ofrezco. Y por supuesto también podéis encontrarme en YouTube y en Spotify, curiosamente, en YouTube porque cuelgo las entrevistas que alguna vez he hecho a otros practicantes y en Spotify también porque he hecho más entrevistas sobre temas de práctica esotérica y demás. Súper. O sea, simplemente si ponéis Aula Arcana veréis el símbolo que es es un símbolo esotérico con un pentáculo que es el Sigillum Dei Emet, que es el que tomé como símbolo de la escuela y a partir de ahí pues ahí me conoceréis. Perfectísimo. Y pues vamos a cerrar este círculo. Me acabo de acordar que no dimos pan. Lo siento, han de estar cagados ahí. Perdón. Oye, ¿tienes un pan favorito? Un pan favorito. ¿Te gusta el pan? El pan me encanta. Un pan favorito. ¿Ya probaste el pan aquí en México? Sí. Y probé el pan de muertos, el tradicional, el que no lleva azúcar, y me encantó. ¿Ahorita en este viaje? Sí, porque una alumna mía me lo trajo, me lo hizo como regalo, me pareció un regalo precioso y está riquísimo. Porque además me dijeron, te han dado el bueno, el antiguo, el que no tiene ese azúcar, el que no es tan artificial ni está relleno de nada. Y es un pan buenísimo. Buenísimo, sí. Y yo creo que entra parte de mi favorito. Pues pan de muerto, porque estamos hablando de la Santa Muerte. Del que le regalaron al Carlos. Pues gracias por escuchar este capítulo. Síganos, denle like y nos vemos la próxima semana. Pero antes vamos a cerrar el círculo. Así que vayan con su dios, diosa, ser sobrenatural, de preferencia que este aquelarre ha terminado. Hasta la próxima. Adiós.